Bueno, buenas tardes por 3 minutos a todo el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que hoy, bueno, yo estoy ilusionadísima con tener aquí a Coral Herrera y poder compartir este rato. Como sabéis, esta actividad forma parte, por un lado, de los miércoles Violeta de Marzo, que es como desde hace 5 años celebramos en la Universidad de Sevilla el 8M, ¿no? Haciendo cada miércoles alguna actividad cultural o, bueno, que mueva no solamente las intelectualidades, que aquí en la universidad estamos muy acostumbrados, sino también las emociones, ¿no? Y las vivencias. Y por otro lado también están aquí mucha gente que están haciendo la formación de la red de voluntariado para la detección y apoyo a víctimas de violencia de género en la Universidad de Sevilla y de otra red que tenemos muy interesante en la universidad, que es la red de referentes para la convivencia y el buen trato. Además, es abierto, la estamos grabando, con lo cual luego se va a poder ver todo esto, ¿no? Pero, bueno, pues aquí estamos y con muchas ganas de compartir. Coral Herrera bueno, estábamos hablando cuando hemos estado desayunando juntas que a ella no le gustan las presentaciones así muy rimbombantes, pero creo además que para la mayoría de la gente que estamos aquí casi que sobra la presentación, ¿no? Ella, de todas maneras, os cuento alguna cosita, es licenciada, bueno, doctora en Humanidades, licenciada en Humanidades y Comunicación, y seguro que conocéis un montón de libros que tiene, que fundamentalmente se ha dedicado, ella nos lo va a contar mejor, ¿eh? Yo no me quiero enrollar mucho, se ha dedicado a estudiar el amor romántico como adicción, hablábamos, ¿no? Como una forma de mal amor que nos pilla fundamentalmente a las mujeres y no nos permite liberarnos. Y ahora, por ejemplo, pues tiene un laboratorio del amor que pretende que la liberación de las mujeres a partir de ir trabajando todas estas historias. Como al hilo de lo que ella vaya contando, pues se va a presentar lo que está haciendo. Como os decía, no voy yo a extenderme mucho. Si os metéis en su blog, el currículum tiene montones de conferencias nacionales e internacionales, comunicaciones, formaciones. Algo que es muy interesante es que trabaja también con hombres, todo el tema de masculinidades más saludables, masculinidades igualitarias, ¿no? Y entre sus libros, que son muchos, pues, bueno, el último, el contrato amoroso, como herramienta para mujeres que negocian en pareja, pero de los anteriores de hace, vamos, como 3 o 4 anteriores, pues después ha habido más, pues tiene uno que es mujeres que ya no quieren sufrir por amor y hay otro que es hombres que ya no quieren hacer sufrir por amor, ¿no? Entonces, bueno, con todo este pool, yo desde luego estoy encantada porque para alguna de la gente que estamos aquí, tus libros han sido nuestros libros de cabecera y nuestro alumnado pues ha bebido mucho de ti, ¿no? De frases tuyas, de algunos enfoques tuyos, ¿no? Con lo cual para mí es un placer inmenso el poder estar sentada a la mesa contigo para poder, bueno, para que te conozcan y podamos tener este encuentro, ¿no? Escucharte y poder preguntarte luego y establecer un diálogo. Así que bueno, que siempre es un rollo la gente que presenta. Así que yo ya me callo y le doy paso a Coral, que hemos venido a escucharte a ti. Aquí. Hola. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla y a todas y a todos los que estáis aquí por venir hoy. Bueno, contaros que yo cuando estaba a punto de empezar mi tesis doctoral estudié en la Universidad Carlos III de Madrid y estaba pasando por un duelo terrible y por una batalla interna espantosa, intentando comprender qué es lo que me estaba pasando a mí, qué es lo que le estaba pasando a mi pareja
por qué nos estaba costando tantísimo separarnos, y yo estaba en una batalla terrible entre mi corazón y mi mente, ¿no? Mi cerebro era feminista, mi corazón era patriarcal y no sabía cómo resolver el tremendo conflicto, ¿no?, que sentía en mi interior, porque no había manera de tener una coherencia entre lo que yo sentía y lo que yo pensaba y lo que yo quería hacer y lo que hacía. Cuando yo era pequeñita veía a las amigas de mi mamá, bueno, pues soltaban unos discursos maravillosos sobre la igualdad, la libertad, los derechos de las mujeres, la justicia social, pero las veía sufrir muchísimo, porque cuando se juntaban, ¿no?, en casa de mi madre, pues todas hablando de Paco, de Pepe, de Manolo, que hay que ver, que no sé qué, ¿no? Yo las veía pasarlo tan mal, que recuerdo que le pregunté a mi mamá por qué no se aplican ellas todo lo que cuentan en el público, ¿no? ¿Por qué no se aplican sus discursos a ellas mismas para que las ayude y las sirva? Mi madre decía, pues hija, es que no sabemos muy bien cómo llevar el discurso a la práctica, es bien complicado, ¿verdad? Es muy bonito el discurso, pero luego la realidad del día a día es lo difícil, ¿no? Cuando yo estaba en este duelo, ¿cuántos años tenía? 20 y pico, 23, 24, yo decía, wow, soy como las amigas de mi mamá en aquel momento, ¿no? Tengo toda la teoría feminista muy clara, pero no sé cómo aplicarla a mi cotidianidad, a mi día a día. No sé cómo separarme de este hombre que me trae por la calle la amargura, que él estaba un poco como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer, ¿no? Era un negacionista de la pareja, ¿no? Era de tú y yo no somos pareja, ¿sí? Pero luego, bueno, él me llamaba y yo allá iba corriendo, ¿no? Yo era la princesa que esperaba en el castillo. Claro, me daba mucha rabia porque yo decía, pero si yo no he nacido para esperar, yo no venía a este mundo para esperar, ¿no? A que un tío me llame o no me llame, o quiera saber de mí o no quiera saber de mí, ¿no? Me llamaba mucho la atención la dimensión química de la droga del amor, porque yo veía que me sometía de una manera fortísima, ¿no? También es cierto que es la droga que más me ha gustado, ¿no? De todas las que he probado, la que más me ha gustado. Pero en un momento dado pensé, bueno, es que es peligrosa también porque no logro dominar mis acciones y no logro ser dueña de mi vida ni llevar las riendas de mi vida porque estoy absolutamente drogada, ¿no? Y presa de una sustancia muy potente que no sé definir, ¿no? Y que no sé cómo funciona y que no entiendo muy bien, ¿no? Fijaros el diálogo que yo tenía conmigo misma. Por ejemplo, yo me decía, bueno, tengo que llamar a este hombre porque tiene mi pañuelo verde, que tan bonito que yo... Y entonces yo, feminista, decía, no, Coral, no es el pañuelo, cariño, es que tienes ganas de verle. Es normal, no pasa nada, pero es mejor el contacto cero, habéis hecho un acuerdo, que nos vais a llamar, que todo está bien, respétalo. Ya, pero es que, joder, hay que ver ese pañuelo verde que tenía unas tonalidades esmeraldas tan especiales. Eso no lo voy a encontrar en ninguna tienda más, ¿no? Tía, no, Coral, no es el tono esmeralda, por favor. Lo que quieres es que tu cerebro te está pidiendo droga. No pasa nada, tú tienes que pasar el mono y una vez que pases ese síndrome de abstinencia vas a poder liberarte, ¿no? Bueno, tremendo, ¿verdad? Porque el rollo era de, bueno, si no se va a enterar nadie, ¿qué vas a llamar a este chico? Y que además es que ese pañuelo verde realmente tiene una importancia atroz, ¿no? Porque en aquel festival que no sé qué tal, lo asociaba a recuerdos emotivos y no lograba controlar, o sea, me engañaba a mí misma y además me traicionaba, porque yo había hecho el pacto conmigo misma de cuidarme, ¿no? Y de no ver a este chico y separarme bien en la medida de lo posible. Y entonces, cuando llegó el momento de elegir el tema de la tesis doctoral, lo vi clarísimo, ¿no? Yo además, fijaros, había estudiado una carrera que es muy bonita, pero que no me hacía experta en nada, ¿no? De humanidades sales sin ser politóloga, sin ser historiadora, sin ser economista, sin ser psicóloga, pero con nociones un poco de todas las ciencias sociales, ¿no? Que esa era mi debilidad, pero que dije, bueno, pues voy a estudiar el amor romántico desde este punto de vista multidisciplinar y, por supuesto, feminista, ¿no? A mi director de tesis casi le da un infarto, Gerard Ambert se llama, ya retirado, casi le da un infarto porque me decía, bueno, el amor romántico no es un objeto de estudio, ¿no? Digo, no ha sido un objeto de estudio hasta ahora, pero lo vamos a estudiar porque, bueno, yo por un lado le quería decir, porque yo me quiero quitar esta amargura y este dolor que tengo por dentro, ¿no? Pero le dije, no, porque lo romántico es político. Y yo al oír mi frase dije, hostia, qué bien me ha quedado, ¿no?
dije, claro, es un fenómeno social, es un fenómeno colectivo. Si estamos estudiando las enfermedades, ¿no? Para eliminar el sufrimiento humano de toda la población del planeta, vamos a hablar, ¿verdad? Del amor romántico, cómo hacer para que millones de mujeres en el mundo dejemos de sufrir por amor. Es un fenómeno político, social, colectivo, es un problema de salud mental, porque está conectado obviamente con las depresiones, las enfermedades, ¿verdad? Y también con o sea, la salud de las mujeres y también los índices de suicidio, ¿no? Lo vi tan claro, ¿no? Y se lo expuse así. Lo convencí y ahí me puse la tarea, ¿no? Estuve 6 años estudiando, pensando, hablando con muchísimas mujeres y también con hombres sobre el tema del amor romántico. Y bueno, la tesis pues pesó al nacer como 3,5 kilos, una cosa así gordísima, ¿no? Mi tesis estaba condenada a quedarse en un rincón de la Universidad Carlos III, que además en aquellos tiempos, cuando yo estudiaba, los libros de feminismo estaban en el rincón más recóndito del sótano de la biblioteca y había que bajar poco menos que con machete frontal, ¿sabéis? Ir despejando hasta llegar al rincón de los libros de feminismo. Obviamente, como yo era la única, siempre encontraba los libros que quería, nunca estaban prestados, ¿no? Pero mi tesis estaba condenada a quedarse ahí. Y tuve la suerte de que en el año 2009 Internet empezó a funcionar de una manera más ligera. No sé si os acordáis las que estáis aquí, cuando mandar un email se tardaban más o menos media hora, ¿no? Bueno, por el 2009-10 empezó la cosa a estar más ligera y me abrí un blog, ¿no? Un blog que fue un auténtico fracaso en el sentido de que nadie me leía porque me decían que era muy pesado. Mis amigas me decían, hija, escribe muy largo, muy denso, muy pesado, ¿no? Y entonces, pues, bueno, tuve la suerte de que cuando me invitaron a un congreso en Paraguay, en Asunción, plantaron el congreso en medio de la Plaza de la Democracia, unas carpas que había allí, y me impactó mucho porque yo pensé, nos puede ver cualquiera, ¿no? A las feministas, madre mía, ¿no? Y me decían, pues esa es la idea, que nos vea cualquiera, ¿no? Y que nos escuchen. Vi que había unas mujeres traduciendo del guaraní al castellano. Y luego me fijé que había mamás traduciéndole a sus hijas estos términos que utilizamos, ¿no? Las académicas, científicas, que son a veces incomprensibles para el resto de la población. Y yo pensé, bueno, pues voy a una conferencia que me entienda todo el mundo, ¿no? Que me entiendan las campesinas, que me entiendan las mujeres con formación académica, que me entiendan las niñas, las adolescentes, que me entienda todo el mundo. Y hasta el señor Manolo, que acaba de llegar y se acaba de sentar ahí, ¿no? Gracias a eso empecé a comunicar mis conocimientos de una manera más sencilla y accesible. Y de ahí nació el libro de Mujeres que, ¿no? De un afán de trasladar todos los conocimientos que yo había adquirido en la academia para que nos sirvan a todas y nos sean útiles a todas, ¿no? Que es, yo creo, también el gran reto que tienen las universidades, ¿no? Trasladar el conocimiento para que llegue a las calles y a la población. Y sobre todo mi sueño era liberar a millones de mujeres de la esclavitud del amor romántico, ¿no? Que nos pone de rodillas y de alguna manera nos fastidia la vida, ¿no? Mi proceso de liberación no fue fácil porque yo me sentía como el burro que está amarrado pero que no está amarrado en realidad, que podría echarse a caminar, pero como se cree que está atado, no camina, ¿no? Yo sentía que mi experiencia emocional lo que hacía era bueno, pues sobre todo una experiencia carcelaria. Yo decía, no puedo dejar de amar a este hombre, ¿no? Nunca podré dejar de amar a este hombre. Estoy condenada toda la vida a estar amando a este hombre hasta el final de mis días, Dios mío, ¿no? Yo pensaba, qué horror. Claro, luego me di cuenta que los muros no eran de titanio, eran de humo y que era yo la que no quería salir, ¿no? Con múltiples excusas y también porque no dominaba el tema. Bueno, de repente a mí lo que más me motivó fue pensar, vamos a ver, las mujeres tenemos derecho a disfrutar de una buena vida. Para mí es una de las ideas más potentes del feminismo. Las mujeres tenemos derecho al placer, al disfrute y a pasarlo bien. Y resulta que nos pasamos toda la vida sufriendo por tipos que no nos quieren, por tipos que no nos cuidan, ¿no? Trabajando una doble jornada laboral para los hombres, que incluso, fijaros, yo lo veía en casa, es decir, mi madre iba a la fábrica, mi padre es escritor, ¿no? Estaba en casa trabajando, pero bueno, él se encargaba de darnos de desayunar, llevarnos alcohol y todo el tema, pero cuando mi madre llegaba a la fábrica, pues le tocaba la doble jornada laboral, aunque mi papá era muy igualitario y muy feminista, ¿no? Yo lo veía en mi propia casa, ¿no? El que hacemos las mujeres trabajando gratis para los hombres. Todos los años hay
estadísticas sobre el uso del tiempo libre en hombres y mujeres, ¿no?, desagradadas por sexo en todo el mundo, y se ve claramente la tremenda injusticia que supone que las mujeres trabajemos el doble y el triple que los hombres y encima cobremos menos, ¿no? Realmente es muy fuerte lo del uso del tiempo libre, porque fijaros que los hombres con tanto tiempo libre pueden estudiar otra carrera, pueden sacarse un máster, una oposición, un doctorado, pueden dedicar más tiempo a su gente querida, pueden dedicar más tiempo a sus pasiones, ¿no? Pueden dedicar más tiempo a cuidarse físicamente, también pueden dedicar más tiempo a tener amantes, ¿no? Y amigas, y tienen más tiempo para ir al burdel, y tienen más tiempo para todo. Y sobre todo, no solo tiempo, sino energía, ¿no? Y desde que lo vi, me ayudó mucho el darme cuenta de que las mujeres empleamos demasiado tiempo y demasiada energía en el amor romántico. Y nos somos educadas así desde pequeñitas, ¿no? Desde pequeñitas nos están diciendo que el centro de nuestras vidas tiene que ser el amor romántico, que solo podremos ser felices con el amor romántico, y el bombardeo es brutal, hasta tal punto que nos tenemos que pasar la mitad de nuestra vida consumiendo, ¿no?, todo el princesismo y todo el amor romántico hasta que somos adictas y dependientes emocionales, y luego nos tenemos que pasar la otra mitad de la vida leyendo libros, ¿no?, yendo al psicólogo, terapia individual, terapia de grupo, congresos, talleres, conferencias, tal, ¿no? Y los libros de Coral Herrera. Pero la cosa es que entonces yo me planteo qué estamos haciendo, ¿verdad?, con las niñas de hoy en día y cómo las estamos educando, ¿no? Yo misma recibí muchos mensajes contradictorios toda mi infancia. O sea, mi padre me decía, que tú quieres ser periodista. Yo quería ser periodista de guerra, ¿no? Y me decía, pues un amante en cada país, ¿no? Tu hija no te cases, ¿no? También alguna tía mía me venía un poco aparte y me decía, tú no te cases y no tengas hijos, ¿no? Y yo no entendía bien, porque yo decía, bueno, puede haber algo más maravilloso que encontrar a tu príncipe azul y casarte y tener hijos, porque me dicen estas que no me casen, ¿no? Ahora ya lo he entendido, claro, ahora ya lo sé. Pero en aquellos momentos todos los mensajes eran muy contradictorios, porque era ver películas, ¿no?, de amor romántico, bla, 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 y a la vez las amigas feministas de mi mamá, ¿no? Y a la vez, bueno, pues esos discursos que van circulando por el espacio social, ¿no? Mi padre me decía, tú tienes que ser autónoma, tienes que estudiar, tener tu carrera, etcétera, ¿no? Pero nunca me hablaron de la autonomía emocional. Me hablaron de la autonomía económica, pero no de la emocional. Y ahora me he dado cuenta, ¿verdad?, que es súper importante cultivar la autonomía emocional desde muy pequeñas, ¿no? Y muy pequeños. Yo logré liberarme, chicas. No fue haciendo la tesis, porque cuando terminé la tesis en realidad no tenía herramientas para llevar la teoría a la práctica. Quiero decir, o sea, era un volumen así, muy bonito el libro, pero fue un poco a partir de que fundé el Laboratorio del Amor, que es una escuelita virtual donde estamos trabajando mujeres de todas las edades y también de diferentes países, aunque somos todas hispanohablantes, y lo que estamos haciendo en el laboratorio es trabajar para llevar esas herramientas a la práctica desde la experiencia de lo personal y lo político, ¿no? Es decir, hablamos de nuestras experiencias personales y de lo que nos funciona y lo que no nos funciona, ¿no? Y trabajamos con el método de la autocrítica amorosa. La autocrítica amorosa consiste en entender la cultura en la que habitamos en primer lugar, es decir, qué es el patriarcado, cómo aprendemos a ser patriarcales, cómo nos enseñan y también cómo interiorizamos los valores del patriarcado basados en el individualismo, el egoísmo, el narcisismo, ¿verdad? Y todos esos valores del amor romántico, cómo se nos meten dentro y luego cómo los transmitimos también a las siguientes generaciones, ¿no? Es a través de la cultura como aprendemos a ser hombres y mujeres. Es la cultura la que nos dice cómo debe ser una mujer de verdad y un hombre de verdad, y cómo se relacionan los hombres y mujeres entre sí, ¿no? Cómo deben ser nuestras relaciones. Bien, desde ahí, a mí me ha costado mucho, cuando yo era pequeña, identificarme con el rol de mujer tradicional, porque, bueno, pues, en fin, yo veía que yo no encajaba con esa idea, ¿no? Y me sentía un poco rara también, pero sí que aprendí a amar desde la cultura romántica, viendo a mi gente alrededor, ¿verdad? A mi entorno familiar, cómo se querían mis papás, y
mi entorno familiar y después, pues, los productos culturales que consumía. Es así como una entiende cómo ha aprendido a amar. Y después la autocrítica amorosa consiste en entender, ¿verdad?, cómo yo me estoy relacionando con mi mundo, ¿no? Cómo me relaciono con los hombres a nivel sexual y sentimental, cómo me relaciono también con las mujeres, cómo me relaciono con todos los miembros de mi familia y qué lugar ocupo yo en la jerarquía. Es decir, cuando tú eres consciente de que tú eres una mujer patriarcal porque has sido educada en una cultura patriarcal, de repente te das cuenta de que tú no eres solo una víctima, ¿verdad?, del capitalismo y del patriarcado, sino que además tú también ejerces el patriarcado. Esto lo aprendí con el tema de los privilegios, ¿no? En qué país nací, ¿verdad? Qué clase social pertenezco, cuáles son los privilegios que yo tengo y cómo los uso para construir un mundo mejor, ¿no? Pero también cómo me aprovecho de ellos, ¿verdad? Entonces, para mí hay una pauta muy importante para entender una misma qué grado de patriarcado tenemos, ¿no?, y cómo lo ejercemos, que es preguntándote cómo te estás aprovechando tú de las mujeres pobres, ¿vale? Las mujeres del planeta están sosteniendo sobre sus brazos, ¿no?, en sus hombros, todo el peso del planeta y están sometidas a una explotación doméstica, laboral, sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, yo lo que hago es plantearme yo a mí misma, ¿cómo me aprovecho yo de las mujeres pobres? Por ejemplo, contrato a una señora colombiana sin papeles que me limpie la casa por 6 euros la hora, ¿es eso justo? ¿Se merecen las trabajadoras de hogar los mismos derechos laborales y los mismos ingresos que cualquier otra profesión? ¿No? Si la respuesta es no, ¿por qué ese clasismo? ¿Por qué vale menos el trabajo de una trabajadora del hogar que de una ingeniera, ¿no?, aeronáutica? ¿Sí? Bueno, pues a partir de ahí es como una trabaja, ¿no? Cuando tú no alquilas a mujeres con fines sexuales ni reproductivos y no estás explotando a ninguna mujer, puedes empezar a darte cuenta de cómo te relacionas con las mujeres de tu entorno. Por ejemplo, en mi caso fue cómo explotamos a mamá en casa, ¿no? Cómo no colaboro en las tareas del hogar y me aprovecho de ella, ¿no? Bueno, imaginaros si esto lo hicieran los hombres, todos los hombres del planeta, ¿no? Y se hicieran esa pregunta, ¿cómo me aprovecho yo de las mujeres más pobres, ¿no?, del planeta? Para violarlas, para quitarles sus bebés, para que me limpien la casa, para que cuiden a mi abuelo, para que cuiden a mi abuela, a mis hijos, a mis hijas, ¿no? Para que yo pueda generar ingresos y tener una vida cómoda. Yo creo que esto es un tema fundamental y por eso es tan importante la autocrítica amorosa tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Otro de los pasos fundamentales es cómo me relaciono yo con la gente y qué impacto tienen mis palabras, mis deseos, mis necesidades en los demás, ¿no? En el método de la autocrítica amorosa lo que estamos hablando es, por ejemplo, bueno, una pregunta fundamental, que es, ¿tú qué necesitas para estar bien?, ¿no? La primera vez que yo me hice esa pregunta a mí misma, respondí, pues que mi marido, mi hijo y mi familia esté bien, ¿vale? Que es lo típico, ¿no?, que decimos las mujeres. No, no. La pregunta es, ¿tú qué necesitas exactamente para estar bien, para tener una buena vida, ¿no? Entonces hay una cosa básica que son los derechos humanos fundamentales garantizados, ¿verdad? O sea, tener un techo bajo el que abrigarme, tener 3 comidas calientes al día, agua potable para beber, ducha de agua caliente, si no es mucho pedir, calefacción en invierno y ropa de abrigo, una red afectiva sólida de gente que me quiere y me cuida y a la que quiero y cuido. ¿Y qué más necesito para ser feliz?, ¿no? Porque esto es una cuestión, yo creo, fundamental, es darte cuenta de, en mi caso, por ejemplo, hacerme esa pregunta me ha llevado a decir, pues quiero tiempo y energía, que es lo que menos tenemos las mujeres que somos profesionales, mamás, etcétera, ¿no? Tiempo y energía, ¿no? Vale, pues una vez que sabemos qué es lo que queremos para estar bien, tenemos que planificar cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a conseguir, qué estrategias vamos a seguir, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la liberación de las mujeres en todo el planeta, es decir, del capitalismo y patriarcado, pero luego también, ¿verdad?, la liberación de mí misma y del tipo de vida que llevo y la manera en que me organizo. Estoy convencida, absolutamente convencida, de que al cambiar las formas de relacionarnos entre nosotros y nosotras, vamos a cambiar también las formas de organizarnos económica, política y socialmente. Es decir, por eso lo llamo la revolución amorosa, ¿verdad? Porque a la medida en que tú eres capaz de transformar tus emociones y capaz de transformar el tipo de relaciones que tienes con los demás, es entonces cuando estamos contribuyendo al cambio, desde el cambio personal al cambio colectivo.
¿no? Claro, para mí la clave de la revolución amorosa serían los cuidados, es decir, cómo nos estamos cuidando y cómo son mis relaciones, por ejemplo, sexuales y sentimentales con mis compañeros, en qué medida doy y recibo cuidados, ¿no? Y en qué medida los privilegios de los hombres me afectan a mí o mis privilegios afectan a las demás. Todo el trabajo de la autocrítica amorosa en realidad está encaminado a intentar ser buena persona. Ese es mi último fin, ser buena persona para poder contribuir a la construcción de un mundo mejor. Por eso soy feminista, ¿no? Y creo que la clave está precisamente en estas relaciones, ¿no? Ahora mismo nuestra forma de funcionar son jerarquías. La estructura de relación más común es la hegeliana del amo y el esclavo, ¿verdad? La estructura de la dominación y de la sumisión. Según, además, si os fijáis, ¿no? Cuando tú empiezas bueno, para mí uno de los hallazgos más importantes del método de la autocrítica amorosa es haberme dado cuenta de cómo yo uso mi poder, no solo en mi pareja, sino en todas las relaciones que he tenido y tengo a mi alrededor, cómo uso mi poder para conseguir lo que yo quiero, lo que necesito y qué impacto, por supuesto, tienen los demás, ¿no? ¿Qué estrategias utilizo yo para conseguir lo que quiero y cómo afectan y cómo impactan en los demás? Porque nos enseñan únicamente a pensar en el beneficio personal. ¿Sí? A mí en mi casa sí me enseñaron a pensar en el bien común y me enseñaron a pensar en el bien universal, ¿no? Pero, por ejemplo, en el colegio, toda mi vida lo que me enseñaron es a competir y a rivalizar para ser yo la mejor, para obtener más poder, ¿no? Y para, si os fijáis, nuestra cultura capitalista está basada en la glorificación y la exaltación del acaparador de recursos, del acumulador de recursos, del tipo que se le queda todo y no deja a nadie nada más, ¿no? Y además son héroes. O sea, muchísima más gente conoce a Amancio Ortega, ¿no? Que a Oscar Camps, ¿verdad? Que está todos los días en el Mediterráneo jugándose la vida para salvar la vida de cientos de personas y miles de personas al año, ¿no? Glorificamos a la gente que acumula poder y recursos. Pensar en las mujeres que salen en la televisión y en las revistas del corazón, ¿no? Todas mujeres obsesionadas únicamente con la belleza y el dinero. Nada más que piensan en su belleza y en el dinero. No oyes a ninguna hablar de un mundo mejor ni de cosas parecidas, ¿no? Entonces, ¿qué clase de referencias les estamos dando a los chicos y a las chicas, ¿no? De modelos de masculinidad y de feminidad que sean, bueno, pues que sean ejemplares, que sean útiles, que sirvan para algo, ¿no? Creo que esto es un tema muy importante, ¿no? La falta de referencias, ¿verdad? De personas que piensen en el bien común y trabajen por el bien común. Generalmente, además, bueno, pues toda nuestra ideología romántica, ¿verdad? Romántico-patriarcal, está un poco enfocada en el individualismo, en el yo, en el sálvese quien pueda, en el ya sé, bueno, me da igual que empiece la Tercera Guerra Mundial, que yo tengo pareja y me encierro en mi nidito de amor con mi chico, ¿no? Para ser felices para siempre, ¿no? Yo creo que esta es una de las claves, ¿verdad? La revolución amorosa, cambiar el chip y aprender a pensar en el bien común y también aprender a pensar, bueno, en la felicidad como un asunto político, ¿no? Igual que los románticos políticos, la felicidad es un asunto político. Yo no puedo estar bien si a mi alrededor la gente sufre. Por lo menos yo no, ¿no? O sea, no puedo ser feliz yo sola. Además, sabéis, ¿no? Todo este tema de la autoayuda, ¿verdad? De tú sola en tu casa con tu Netflix y tu mantita y tu gato vas a ser súper feliz, ¿no? Que es un poco ahí con lo que nos andan machacando, ¿no? Yo solo soy feliz en relación a los demás. Lo quiero decir en el sentido de que, por ejemplo, yo imagino mis últimos días de vida pensando en la vida que he tenido, no me voy a llevar las joyas, ni los yates, ni me voy a llevar, ¿no?, las riquezas, ni los ahorros, ni nada parecido. Lo único que me voy a llevar son los recuerdos de mi gente querida, de la gente que me ha querido y también la que me ha hecho daño y la que me ha roto el corazón, la gente con la que me he movido, ¿no? Y con la que me he relacionado. Ese es el único tesoro. Realmente, pensarlo bien, es el único patrimonio que tenemos todos y todas. La gente que nos quiere y que nos cuida, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan importante tomar conciencia de toda esta cuestión para entender, por ejemplo, que las mujeres solas y aisladas somos mucho más vulnerables y mucho más dependientes, ¿no? Y mucho más necesitadas, ¿verdad? Y que eso nos lleva a establecer relaciones con los hombres de interés y de dependencia absoluta, ¿no? Porque no es lo mismo que te guste una persona muchísimo y te sientas arrebatada, ¿verdad? Por el deseo sexual, a que estés pensando necesito un novio como sea,
¿no? Por eso creo que es tan importante educar a las niñas, ¿verdad? Con mensajes claros de cómo la salvación no está en la soledad ni en una misma, ¿no? Que solas no podemos, pero con las demás sí, ¿verdad? Entonces, claro, yo ahora, por ejemplo, que tengo un niño varón, le cuento los cuentos y me los tengo que inventar todos, ¿no? Lo malo es que ya está empezando a leer. Entonces me dice, no, mamá, y no pone eso. Bueno, me encontré el otro día en el libro de la selva, ¿no? Cuando Mowgli ve por primera vez a una niña humana, Bagheera le dice, ni te acerques, que las hembras humanas son lo peor. No son peligrosas, le dice. Y hago yo, ¿eh? No lo oía. Hago yo, ¡shum! Dice, no, no, mamá, léeme eso que dice. Y digo, no, hijo, porque eso que dice es un horror. También porque me he dado cuenta que, claro, en la biblioteca sacamos libros que son del Pleistoceno plagados de prejuicios gordofóbicos, machistas, misóginos, clasistas, xenófobos. O sea, es una cosa espantosa, ¿no? Yo digo, madre mía, ¿me han educado a mí así? O sea, porque esos eran los cuentos que me contaban de pequeña. Bueno, la cosa es que... ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, pues eso, los referentes, ¿verdad? En torno a la masculinidad y la feminidad. El otro día me preguntaron, Coral, ¿referentes de parejas que se quieran bien? O sea, películas, ¿no? Y yo empecé a pensar, a ver, alguna película así de gente que se quiera bien, que disfruta del amor, que tal y cual, que se apoya mutuamente y tal. Digo, pues chica, no, no tal. Canciones de amor, o sea, de yo te quiero mucho, tú me quieres a mí, qué bien, ¿no? Digo, nada, ¿no? Son todas amores de despecho, ¿verdad? De insultos, de rencor, ¿no? Ese rollo, ¿verdad? Del rencor horrible y tal. Y yo decía, pues es que no, ¿no? Entonces, claro, me doy cuenta, necesitamos referencias. Pensarlo vosotras ahora mismo. De vuestro entorno cercano, ¿cuántas parejas conocéis que se quieren bien? ¿Cuántos hombres, por ejemplo, conocéis que no ponen los cuernos a sus mujeres, ¿no? Y que no viven el privilegio de una doble vida, ¿no? Vamos, se puede contar con los dedos de las manos, ¿no? La cantidad de gente que es capaz de disfrutar del amor, que ves que son una pareja unida, que funcionan como un equipo, ¿no? Claro, yo escribí uno de los artículos que más lectores y lectoras ha tenido en mi blog, es la utopía de los amores compañeros. Y un día dije, ay, madre mía, la que has liado, Coral, porque pensé, ok, sí, los amores compañeros, qué bonito, ¿no? Relaciones de respeto mutuo, buenos tratos, cariño, honestidad, sinceridad, comunicación, cuidados mutuos, etcétera. Pero bueno, vamos a ver, ¿se dan las condiciones estructurales para que exista este tipo de relación? ¿No? Cuando la editorial Catarata me pidió el último libro, me dijo, has hecho hombres que ya no hacen sufrir por amor, mujeres que ya no sufren por amor, ahora toca parejas que. Joder, lo pasé fatal, ¿no? Porque empecé a escribir como para parejas que se quieren bien, ¿no? Pero estaba atascadísima. Y yo no sé por qué me dio bruxismo y empecé a apretar los dientes y me cargó una muela. Y dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Y un día, pues, caminando, no, fue fregando platos, que me pasa como Agatha Christie, que cuando estoy haciendo cosas del hogar, como que me vienen grandes ideas. Y pensé, no, vamos a ver, lo que te está pasando es que realmente no hay condiciones para poder relacionarnos con los hombres en igualdad, ahora mismo no las hay, ¿no? Entonces escribí el contrato amoroso pensando en, ok, esto es una negociación en la que los hombres tienen 10 millones de votos, como si fuera un partido político, y llegan a la mesa de negociación con 10 millones de votos y yo llego con 1 millón. Bien, no estamos en igualdad de condiciones, ¿no? A la hora de, por ejemplo, hacer un listado de las cosas que se pueden negociar, me di cuenta de que no hay manera. O sea, vamos a ver, por ejemplo, pensar salud sexual, ¿no? Tú te sientas con tu pareja a decir, vamos a ver cómo nos cuidamos, cómo cuidamos la relación, cómo cuidamos tal. Entonces sería, ¿cómo cuidamos nuestra salud sexual? Si ellos tienen solo 2 métodos, que son la vasectomía y el condón, y los demás métodos son nuestros, tienen que ver con las hormonas, ¿verdad? Nuestra líbido incluso, ¿verdad? Obviamente a mí mi chico no me puede decir, Coral, tómate la píldora. No, es que no me lo puede decir, porque es que no tiene ni idea de los efectos que tiene en mí la píldora y no tiene ni idea de los trombos que provocan las píldoras. O sea, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Que si mi compañero y yo hacemos un estudio de cómo nos afecta a las mujeres las hormonas y de los determinados métodos anticonceptivos, igual mi novio no tiene el morro de decirme, ¿verdad? Médicate tú.
¿Me entendéis? Lo mismo, por ejemplo, si me siento a negociar los ingresos, ¿no? El tema de los gastos y los ingresos. Si hay un 25% de brecha salarial, eso hay que tenerlo en cuenta en las negociaciones, ¿no? Es más probable que si en el futuro tuviéramos hijos, yo me quede fuera o mi carrera se vea resentida o me echen del trabajo, ¿no? Es decir, no es posible negociar en igualdad, no hay igualdad de condiciones, ¿no? Y eso hay que incluirlo dentro de las negociaciones. ¿Qué ocurre para negociar? Pues yo, por ejemplo, soy una mujer que he tenido siempre muchísimo miedo a decir que no. Sí, o sea, horror a decir que no, y he sido siempre muy complaciente con mis parejas y muy de ceder, muy de evitar el conflicto, es decir, una mujer de verdad, ¿no? Porque sí, dentro de mí era de no metas problemas, no estropees esto, tú en realidad quieres esto, pero no, porque claro, ¿no? Un autoengaño también permanente para adaptarme a los deseos de los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nunca, bueno, es que nunca me peleo con las amigas porque no puedo soportar los conflictos, ¿no? Y si los hay, pues pido perdón para que me dejen en paz, ¿no? Entonces, he tenido que trabajar, o sea, muchísimo, pero muchísimo en mi interior, la asertividad, mi capacidad para decir que no, sin miedo a que me dejen de querer, mi capacidad para exigir lo que quiero, para expresar lo que siento, lo que opino, lo que digo, sin recibir agresiones y también, bueno, pues todo el tema del victimismo, ¿no? Yo me he tenido que trabajar muchísimo el tema del victimismo porque yo no sabía que era un método de manipulación violenta. Porque a mí es como me han enseñado. O sea, las mujeres cómo conseguimos las cosas. O tratando de poner calientes a los hombres o dando mucha pena, ¿no? Entonces, claro, desde muy pequeñita tú aprendes que con las lágrimas puedes conseguir de los adultos lo que quieras, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo cuando yo era victimista en mis épocas, ¿no? Que hacía responsable a los hombres de mi felicidad, de mi bienestar y de las cosas que en realidad son una responsabilidad mía. Y esta es una de las claves para mí del trabajo conmigo misma, con mi pareja también y en el laboratorio del amor y con las mujeres y en todos los talleres que imparto, que es el tema de la honestidad con una misma y también de la responsabilidad con una misma, ¿no? Porque no nos enseñan, ¿verdad?, a tener un diálogo interior basada en, bueno, a ver, tú eres la máxima responsable de tu bienestar y nadie va a cuidar de ti como tú misma puedes hacer, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando era adolescente, era esa adolescente que hablaba de la revolución y no sé qué, y no hacía el baño ni hacía mi cama, ¿no? Yo era de las de hay que cambiar el mundo y un mundo mejor para todos y todas, tal y cual, y mi madre decía, hija, empieza por tu cuarto, ¿no? Sí, bueno, pues lo mismo con mis relaciones, o sea, también me pasaba eso, ¿no? Que yo decía, sí, las mujeres tenemos que ser independientes, no sé qué, tal, y no ponernos de rodillas frente a los machos y no sé qué. Yo estaba todo el día de rodillas ahí frente a los machos, ¿no? Porque, bueno, pues no sabía adecuar el discurso a la práctica. Hoy sí tengo las herramientas para ser más coherente, ¿sí? Y para entender que yo no puedo responsabilizar a nadie de mi propio bienestar, ¿no? Y que una de mis responsabilidades principales es que cuando estoy con una persona que no me trata bien, tengo que dejar la relación, tengo que cortarla. O bueno, avisar, también se puede avisar, ¿no? Decir, oye, tío, no me siento querida, no me siento cuidada, no me siento correspondida, vamos a ver, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me ha ayudado mucho. Este tema de la responsabilidad y la honestidad conmigo misma, la verdad es que creo que es una de las claves principales del autocuidado, ¿no? No es un proceso lineal y no es nada fácil, ¿verdad? Porque de alguna manera es un bombardeo constante el que tenemos las mujeres con la idea, si os fijáis en la publicidad, es muy obvio el tema de si no estás guapa no te va a querer nadie. ¿Sí? Es un mensaje constante a diario. Si no te arreglas, si no te compras esta crema antiarrugas, si no te ponen las pilas y te gastas el dinero en productos cosméticos, si no adelgazas, si no, todos son amenazas que nos dicen, te vas a quedar sola. ¿Vale? Y con esto nos tienen ahí a las mujeres pilladas, ¿no? En el sentido de que por este miedo a la soledad, el miedo al abandono, el miedo a que no nos quieran, y también cómo nos han educado, ¿verdad? Para que creamos que nuestra valía depende del número de hombres que se sientan atraídos sexualmente por nosotras, ¿no? Que además ahora mismo está muy fuerte eso con las redes sociales, ¿no? Parece que si no tienes likes y no tienes seguidores hombres, no eres nadie, ¿no? Y si no pones cachondo a los hombres, tu vida no tiene sentido. ¿Para qué has venido a este mundo, no? Bueno, pues entonces
no es fácil, digo, porque hay que contrarrestar todos esos mensajes que te llegan constantemente para entender, ¿verdad? Que tu valía no tiene nada que ver con el reconocimiento masculino, ¿verdad? Para entender que eres responsable de tu bienestar y que el bienestar no consiste en tu capacidad para atraer sexualmente a los machos o a las hembras, sino que pues tiene más que ver con el impacto que dejas en los demás, en tu forma de relacionarte con la gente, ¿no? Creo que sería maravilloso que en las aulas, desde nuestra más tierna infancia hasta aquí la universidad, pudiéramos aprender a cuestiones básicas como, por ejemplo, cómo gestionar mis emociones, cómo cuidar mis emociones para que no me hagan daño a mí, para que no me arrasen, para que no me destrocen la vida y para que no le destrocen la vida a los demás, ¿verdad? Porque siempre estamos trabajando el autocuidado desde el individualismo, ¿no? Mi propuesta es, tenemos que trabajar, ¿no? Cómo hacer para que las emociones no hagan daño a los demás. Es decir, que, por ejemplo, si a ti una persona te rompe el corazón porque ya no quiere estar contigo en una relación, tú no tienes por qué destrozar la vida a esa persona, ni matarla, ¿sí? No tienes tampoco por qué dejarla en la ruina, ni hacer una guerra terrible contra ella. Si una persona no te quiere, una persona es libre para irse de tu lado cuando quiera y como quiera, ¿sí? El problema que tenemos es que las mujeres ni somos libres ni somos iguales. Es decir, en España se aprobó el divorcio en el año 1983, pero hoy en día las mujeres que se pueden divorciar somos muy pocas o son muy pocas, porque hay que tener mucho dinero para poder tener autonomía económica, ¿no? Más luego si lo sumamos a la autonomía emocional. Entonces, pues la clave, por ejemplo, es que no solo necesitamos dinero para poder divorciarnos, ¿no? Y irnos de las relaciones en las que no somos felices, sino que también necesitamos autonomía emocional para poder separarnos de verdad, ¿no? Y para decir, mira, este chico no da la talla, o este chico no está a la altura, o esta persona no me está queriendo como yo quiero que me quiera y se acabó, ¿no? Es muy complicado lo de la autonomía emocional porque bueno, pues eso, nos educan para que seamos unas adictas al amor romántico y para que estemos siempre dependiendo emocionalmente, ¿no? De los hombres, y resulta muy complicado. Para mí una de las claves siempre es tener una red de mujeres a tu alrededor potente y maravillosa. Porque, bueno, pues solas somos más vulnerables, ¿verdad? Y porque además, como el capitalismo y el patriarcado insisten tantísimo en que tenemos que estar solas, ¿no? Pues la gran solución es siempre juntarnos, ¿no? Y no creer, bueno, pues en los cuentos que nos cuentan, ¿no? Me he desviado porque lo que yo quería insistir es en lo importante que es que recibamos una educación emocional basada en los valores del feminismo, los derechos humanos, el ecologismo y el pacifismo, que nos enseñen, por ejemplo, en la escuela a despedirnos con amor de las personas que nos quieren y a las que queremos, y que se mueren, ¿verdad? Y también despedirnos con amor de las parejas que hemos tenido. Esto para mí, a mí me hubiera ayudado, pero increíblemente. O sea, el que me enseñaran a, cuando me han dicho los chicos, oye, ya no te quiero más, Coral, porque al principio sobre todo es que me dejaban todos, ¿no? Pues yo decir, bueno, pues nada, o sea, que no me quiere más, pues nada, llorar la pérdida y ya está, ¿no? Nada más. O sea, no hay por qué pelearse, no hay por qué destrozarse, no hay por qué hacerse la vida imposible, no hay por qué guerrear ni batallar, ¿no? Gestión emocional, que nos enseñan a tratar bien a los demás cuando estamos enfadados, ¿no? Yo una de las cosas, por ejemplo, que trabajo con mi pareja es cómo pelearnos sin hacernos daño. Y que es una cosa tan simple, o sea, pelearse, digo, resolver un conflicto, un problema, sin darse donde más duele, sin utilizar lo que ya sabemos de nuestra pareja para machacarla, ¿no? Pelearnos sin necesidad de sufrir y hacer sufrir a la otra persona. Esta yo creo que es una de las claves, ¿no? Que nos han enseñado mucho a lo de, vale, suelto toda la mierda del mundo y luego pido perdón. No, no. O sea, yo creo que la clave es no soltar, ¿verdad? Palabras hirientes que te hagan sufrir. Hay que aprender a resolver los conflictos sin violencia. Una cosa muy simple y muy sencilla, pero no nos enseñan. Nadie nos enseña, por ejemplo, a disfrutar del cortejo. O sea, ¿me entendéis? Porque yo, por ejemplo, siempre he sido muy... iba a decir tímida, no, estaría mintiendo, ¿no? Pero quiero decir que me cortaba un poco el proceso del cortejo y yo ya quería que llegara al final para darnos un beso y ya empezar el rollo, ¿no? Y sin embargo, pues qué bonito también es el cortejo, ¿no? Lo ves en los pájaros, en los animales, ¿no? Cómo se cortejan unos a otros, la danza del amor,
¿no? Pues que me enseñaran a disfrutarlo. Sobre todo yo creo que esta es una de las cosas más importantes de mi trabajo, ¿no? El tema de disociar amor de sufrimiento, disociar la idea de que nosotras hemos venido al mundo a amar, a aguantar, a soportar, a renunciar a nuestra libertad y a nuestra vida propia, a sacrificarnos, ¿no? Y a servir a los hombres. En el momento en que rompemos con esa asociación entre amor y sufrimiento es cuando de repente dicen, no, las mujeres tenemos derecho a disfrutar también del sexo, del amor, ¿no? Y de las relaciones. Y tenemos derecho también a amarnos entre nosotras y a tener relaciones bonitas entre nosotras, ¿no? Y bueno, pues el camino que nos queda es bastante arduo porque son muchos siglos de patriarcado, porque el trabajo con una misma no es sencillo, sobre todo cuando estás un poco como, bueno, yo me siento un poco con todo por explorar en torno a mí misma, ¿no? El autoconocimiento, ¿verdad? El autocuidado también. Y todas las herramientas que estoy ahora, por ejemplo, fabricando desde la nada para aprender a pues trabajar todo aquello que me quiero que trabajar, ¿no? Es decir, yo cuando soy capaz de, por ejemplo, en la adolescencia os contaba, ¿no? Tenía una guerra contra mí misma, a mí no me gustaba cómo era yo de la adolescencia, entonces era muy autodestructiva, ¿no? Bueno, ahora he comprendido, ¿verdad?, que también cuando solo me ofrecen ejemplos de mujeres que se autolesionan y que se matan a sí mismas, mis grandes heroínas han sido Janis Joplin, Amy Winehouse, ¿vale? Todas mujeres que se han suicidado o rápido o lento, ¿vale? Pero que han tenido una carrera de autodestrucción absoluta y total. Y estamos hablando de mujeres que se autodestruyen a sí mismas y que viven una vida de sufrimiento y de horror que va desde la Virgen María hasta Amy Winehouse. ¿Me entendéis? O sea, ¿qué ejemplos de mujeres felices conocéis? Mujeres con talento, mujeres brillantes, mujeres, ¿no? Yo recuerdo hace poco, bueno, no, hace poco no, que el tiempo pasa muy deprisa. Hace poco, bueno, vi a Madonna, ¿no? Que salió a recoger un premio y que dijo, estoy feliz de estar viva. Digo, ah, es verdad. O sea, Madonna está viva, ¿sabes? Y además es una mujer que canta, que baila, que se ha hecho dueña de su personaje y de su protagonista, ¿no? Y que todo el mundo se mete con ella, porque es una mujer libre y no sometida a los parámetros y las directrices de la industria discográfica, como otras cantantes, ¿no? ¿Por qué nos ponen tan pocos ejemplos de mujeres que triunfan y las van bien? ¿No? Parece que nuestras mujeres a seguir tienen que ser mujeres sufrientes, dolidas, dolorosas, sufridoras, que lo pasan fatal, ¿no? Y yo creo que esta es una de las digamos, de los desafíos que tenemos, ¿no? El poder hablar de mujeres con éxito, ¿no? Mujeres, por ejemplo, que están... o sea, a mí las historias de las mujeres indígenas que se están enfrentando a Florentino Pérez y a todas las multinacionales en América Latina me tiene absolutamente fascinada, ¿no? O sea, mujeres que están defendiendo su derecho al agua potable, el derecho de toda su comunidad, ¿verdad?, a vivir en su territorio sin tener que huir de él, el derecho a vivir una buena vida y el derecho también a proteger el planeta, ¿no? Yo antes a esas mujeres no las conocía y ahora sí, ahora las conozco gracias a las redes sociales y gracias a que cada vez hay más, ¿no? Mujeres que también, ¿no? Hoy hablábamos con las compañeras de la Unidad de Igualdad, ¿no? Lo importante que es también que veamos casos de mujeres que se liberan y que lo han conseguido, ¿sí? A mí me escriben muchas mujeres en las redes sociales, al correo electrónico y me dicen... que mi libro las ha salvado la vida, que han logrado separarse, que han logrado vivir bien, que han logrado, ¿no? Y yo siempre les digo, no, no, gracias a mí no. Tú te has puesto a buscar, tú te has puesto a leer, tú has leído y luego has tomado una serie de decisiones. Porque daros cuenta también que el pensamiento mágico actúa mucho con la idea de con la Herrera me ha salvado la vida. No, te ha salvado la vida tú y te lo tienes tú que agradecer, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de mujeres que están sufriendo, pero muy pocos ejemplos de historias de liberación de mujeres que lo están consiguiendo, ¿no? Que se están trabajando, que han pedido ayuda, ¿no? Que han podido, bueno, pues acceder a terapia, que han podido acceder a lecturas y que han podido romper con todo aquello que las hacía infelices, ¿no? Y que las estaba haciendo sufrir. Para mí esto es fundamental, sobre todo con las niñas, ¿no? Que sepan que su destino no es sufrir, que no hemos venido a este mundo a pasarlo mal, ¿no? Que nuestra energía y nuestro tiempo son cuestiones muy valiosas y que nosotras somos dueñas de nuestra vida y de nuestro amor.
que para mí esta fue una de las claves, ¿no? Porque como os contaba, en la adolescencia mi idea era que estaba atrapada, ¿verdad? Que no podía salir, que estaba enamorada, que yo no podía hacer nada, hasta que yo me di cuenta de que las mujeres enamoradas podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad? Podemos tomar decisiones, ¿no? Podemos, por ejemplo, tú puedes tener, no sé, una adicción a una droga determinada y puedes decidir liberarte de esa adicción y tirar para adelante, ¿no? Lo mismo con cualquier droga que con el amor romántico. Y entonces creo que nos hacen falta esas cuestiones. Hombres, ahora vamos con ellos, ¿no? ¿Cuántos hombres hay aquí hoy? Bueno, y sobre todo, ¿cuántos han venido sin sentirse obligados? Porque cuando yo empecé en el año 2010, los hombres venían de la mano de sus compañeras, en plan de Paco, si no vas a ver a Cola Herrera hoy, no follas, ¿no? Y venían todos así con cara de angustia, de vinagre, de a ver qué me va a soltar esta y tal. Hoy, pues sí que siento, ¿verdad?, que hay cada vez más hombres que vienen a las charlas y siento que, bueno, no se les ve obligados. Algunos hasta quedan con los amigos para venir a verme, ¿no?, y a escuchar. Pero lo cierto es que yo siento que hay una brecha cada vez más grande entre los hombres y las mujeres. Y es una brecha emocional que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo nosotras para liberarnos de los patriarcados que nos habitan, el trabajo que estamos haciendo para ser más libres, para vivir mejor, para ser mejores personas, para que nuestras relaciones sean mejores, y que los hombres no están haciendo ese trabajo. Un amigo mío me decía, yo es que no sé por dónde empezar. ¿Por dónde empiezo, no? Porque es tanto, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Dice, yo es que os oigo hablar de unas cosas más raras que decir, la responsabilidad afectiva, la anarquía relacional, ¿no?, la poliamoría de no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, por él escribí Hombres que ya no hacen sufrir por amor, para que él lo entendiera de una manera sencillita, ¿verdad?, con lenguaje accesible, un poquito de humor, un poquito de zasca, un poquito de jiji. Y bueno, pues yo soy mega fan del trabajo que están haciendo los hombres igualitarios en todo el mundo, ¿no? Sobre todo sigo mucho a los de América Latina y España. Y bueno, pues muchas de las, a ver cómo os digo, o sea, una de las preguntas que más me hacen en las conferencias y talleres que doy y eventos es cómo hacemos para aumentar el número de hombres que se trabajan en los patriarcados, cómo hacemos para que los hombres se sientan seducidos por la idea, ¿no?, de acudir a una charla o de formarse en un taller, ¿no? Yo un día dije, pues es que no lo necesitan. O sea, porque yo estoy trabajando en mí porque yo antes no estaba bien, ¿no? Y como necesito ir a mejor, pues me lo estoy trabajando. Y también porque tengo una fuerte conciencia política sobre cómo mi comportamiento y mi forma de relacionarme tiene un impacto en los demás, ¿sí? Pero entiendo que la gran mayoría de la gente no tiene esa sensibilidad, ¿no? O esa toma de conciencia política. Entonces, obviamente no lo necesitan. Es decir, si ellos pegan una patada y salen 100.000 mujeres dispuestas a sufrir por amor, a follar sin condón, a arrastrarse las veces que haga falta detrás de ellos, a limpiarles, cocinarles, cuidarles sin recibir nada a cambio. Entonces, el imperio masculino acabará el día en que no encuentren mujeres que se quieran relacionar en esas condiciones, obviamente, ¿no? El día en que vayan a ligar y no... Sí que es cierto también que algunos están utilizando el feminismo para ligar, ¿no? ¿Vale? Pero yo creo que en la medida en que ellos no lo necesitan, pues no hay cambio, ¿no? ¿Para qué se van a quitar ellos la corona, ¿no? ¿Para qué van ellos a revisar sus privilegios si de alguna manera salen perdiendo, ¿no? Yo lo veo, no sé, en mi propia familia, es decir, en Nochebuena que están siempre hablando de la monarquía, yo les digo, pero ¿qué monarquía ni qué monarquía? Porque es que en mi familia son todos muy rojos, ¿no? Y entonces es que es una situación, o sea, es yo, mis tías, mi madre, ¿no? Mis primas, algunas, ¿verdad? Poniendo la mesa, quitando no sé qué, la sopa picadillo, el de lomo cordero, luego no sé cuánto, los turrones, los tal, y ellos, sí, ¿por qué que Juan Carlos tal? Y yo, pero ¿qué Juan Carlos ni qué Juan Carlos? Pero si tenéis todos un Juan Carlos dentro que no lo podéis ni, vamos, no me digas que Juan Carlos, ¿no? Y empiezan, claro, sí, porque la clase obrera, pero ¿qué clase obrera? Si sois la patronal, ¿quién os está sirviendo los turrones, por favor? Mazapán, sequillo, no sé qué, o sea, ¿quién? ¿No? Y dicen, ya está la feminista de la familia, y digo, ¿no?
Pero bueno, yo lo suelto con humor, con alegría y tal, mientras sirvo el café y además hago muchas reverencias, así en plan, ¿quiere algo usted más, señor? ¿Quiere, le traigo ahora el café y después la copa y tal? Qué graciosa nuestra sobrina. Yo, sí, sí. Pues en esas estamos, es decir, pues yo lo que intento es de explicarle a los hombres de mi familia y de mi entorno que no es posible la revolución y el cambio social si nuestros derechos y nuestra revolución feminista siempre está para el final, ¿no? O sea, esto ya se lo dijeron a Clara Zetkin hace muchos años, ¿no? Que lo nuestro era lo último, que primero era, ¿no? La cuestión del proletariado y luego nosotras, ¿no? Y nosotras siempre para el final. Entonces yo creo que nosotras no podemos sentarnos a esperar a los hombres, no podemos sentarnos a ver si ellos... ¿Me entendéis lo que os digo? O sentarnos en el camino y decir, venga, cariño, que te espero. Que no. Nosotras, yo creo que tenemos que seguir para adelante con el trabajo que estamos haciendo con nosotras mismas y que ellos, si quieren, se pongan, ¿no? Pensarlo bien, ¿vale? Pensarlo bien. Cuando de repente tú dices, joder, me encanta la astronomía, ¿vale? Y empiezas a meterte en grupos de Facebook sobre astronomía y empiezas a leer páginas web, revistas, ¿no? Te empiezas a meter en foros sobre astronomía, te compras un telescopio, empiezas a entender el lenguaje que utilizan los aficionados a la astrofísica, la astronomía, y estás completamente apasionada y absorbida por una gran pasión que es la astronomía. No es lo mismo que si te llevan arrastras a una conferencia sobre astronomía, ¿verdad? Si es alguien el que intenta hacerte una apasionada de la astronomía. ¿Me explico? Es decir, que para tú estar implicada emocionalmente, realmente en el cambio que quieres hacer, pues tienes que estar ahí, o sea, tiene que ser un asunto propio, ¿no? Entonces, si por ejemplo mis amigos vienen y me piden libros, yo se los dejo. Pero si no me los piden, porque entiendo que esto tiene que salir de uno mismo, ¿no? De las ganas que tienes tú de mejorar tus relaciones con las mujeres de tu entorno para empezar, ¿no? Porque yo tengo amigos que todavía llevan tuppers. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, que le llevan a la madre la ropa sucia y se vuelven con un de ropa doblada y tal con el tupper y digo, ¿pero dónde vas, alma de cántaro? Y luego me dice, oye, ¿que qué día es la mani del 8M? ¿Que a qué trae? Y yo, la madre, ¿no? Porque esta es la cuestión, ¿verdad? Que, pues de alguna manera eso, yo siento que a los niños no les estamos educando para que sean personas autónomas. Les estamos educando todavía bajo la idea de que siempre habrá una mujer que les cuidará. Si no es mamá, tu novia, ¿no? Y si no tienes novia, puedes pagar a una que te cuide. Porque hay enfermeras, trabajadoras sexuales, un montón de mujeres a las que puedes pagar muy poco dinero y vivir como un rey. Sirvientas, ¿no? Es profundamente injusto, pero claro, bueno, pues hace falta una educación, yo creo, feminista desde los más tiernos años de infancia que enseña a los varones que los cuidados, si no son mutuos, son explotación. Y esta a mí es una de las cosas que más me ayuda en la vida, entender que yo no puedo estar dando cuidados sin recibirlos. Que es una injusticia social tremenda, ¿no? Y lo veo, fijaros, en las mujeres que han estado cuidando a sus hermanos cuando eran pequeñas, a sus padres cuando se hicieron mayores, a sus hijos, a las nueras y a las suegras, a las, ¿cómo se dice? ¿Nueras? Sí, nueras. Y luego a los nietos y a las nietas. ¿Y quién las cuida a ella? Cuando terminan de cuidar a los nietos y a las nietas, ¿quién las cuida a ella? A una residencia. O sea, es que es completamente injusto, ¿no? Que las mujeres carguen con todo el peso de los cuidados de todo el mundo y cuando ellas necesitan ser cuidadas, fuera, ¿no? Pues esta es la justicia social con la que hay que trabajar, ¿no? Contra la que hay que luchar. Y creo que uno de los parámetros, fundamentales es la educación, que los niños varones aprendan a relacionarse sin abusar de las mujeres, sin beneficiarse de las mujeres, ¿no? Que aprendan a relacionarse con ellas en un plano igualitario, que aprendan a cuidarse a sí mismos. Y además, es cuidarte a ti mismo, cuidar los espacios que habitas, cuidar a la gente a la que quieras y cuidar tu planeta entero. ¿No? Va de lo macro a lo micro, es decir, no hay otro camino, ¿no? Nosotras las niñas, por supuesto, también tenemos que aprender a cuidarnos a nosotras mismas, fundamental, ¿no? No solo la salud física y el aspecto físico, sino también y sobre todo la salud mental y emocional, y tenemos que darles herramientas a los chicos y a las chicas, sobre todo, para que sean capaces de, cuando están viendo, por ejemplo, una peli romántica, sepan, ¿qué me están vendiendo a mí aquí? Yo tuve una asignatura maravillosa, que era muy largo el título, se llamaba
análisis de contenido y pragmática del texto, que era una asignatura que cuando vimos dijimos, ¿pero esto qué es? Bueno, pues a mí me cambió la vida, ¿no? La daba Genaro Talens en la Carlos III y prácticamente consiste en que tú, cualquier producto cultural, ya sea una canción, una poesía, una película, un videojuego, un videoclip, una canción, lo que sea, seas capaz de entender la ideología que subyace a lo que te están contando, ¿no? La ideología quiere decir los valores que subyacen a los mensajes que te están lanzando. ¿Para qué? Cualquier cosa que tú leas, un cómic, ¿verdad? Una serie de televisión, una revista del corazón, seas capaz de entender qué es lo que te están vendiendo y qué mensajes te están lanzando, ¿sí? Porque cuando eres capaz de eso, eres capaz ya, ¿cómo os diría? Quería decir una burrada, a ver, lo que quiero decir es que eres capaz de formarte tu propio criterio en torno a cómo son las cosas y cómo deben ser. Es decir, yo cuando veo una peli romántica, pues analizo cómo me están vendiendo lo que es una mujer ideal, lo que es un hombre ideal. Pero no solo cómo, sino también por qué y para qué, ¿sí? O sea, ¿por qué quieren que yo sueñe que en mi vida va a haber milagros románticos y finales felices maravillosos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo final de hacerme creer que el amor está ahí, que en algún momento tendré la suerte, ¿no? Fijaros en los horóscopos. Cada vez que ves un horóscopo de los periódicos, siempre están con el mismo rollo. La próxima semana conocerás al amor de tu vida, el amor llamará a tu puerta, no sé qué, ¿no? Eso o te va a cambiar la vida una propuesta económica de trabajo, etcétera, ¿no? Y ya con 44 años, pues llevo 40 años prácticamente viendo lo mismo en los horóscopos todas las semanas, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De analizar por qué me quieren a mí vender falsas esperanzas, por qué me quieren a mí esperando en la torre de un castillo, ¿no? ¿Por qué a mí me cuentan, por ejemplo, que las princesas son muy felices solas en su torre, que no necesitan a nadie, no tienen abuelas, no tienen hermanas, no tienen madre, no tienen compañeras de estudios porque no estudian, no tienen compañeras de trabajo porque no trabajan, ¿no? ¿Cómo es si le cambiamos el rollo a las niñas y las contamos cuentos, por ejemplo, de poder colectivo? Quiero decir que siempre en los cuentos hay un protagonista, ¿no? Que salva al mundo, etcétera, de manera mágica, etcétera, pero nunca nos hablan, por ejemplo, del poder del grupo. El otro día vi la peli de Encanto y me impresionó muchísimo, porque yo iba con todos mis prejuicios y con las gafas violetas de aquí voy a apuntar, ¿no? De todo, ¿no? Y me quedé como descolocadísima porque hacen referencia al poder popular, ¿sí? A cuando se junta la gente para ayudarse mutuamente. Y me quedé loca, dije, wow, ¿no? Porque a mí en los cuentos que me han contado nunca me hablaron de esa posibilidad. Es decir, todo el tiempo era sálvate tú o que te salve el príncipe azul, ¿no? Y pienso mucho cómo hubiera sido mi vida si me hubieran contado el cuento de Cenicienta de manera diferente, ¿no? Que Cenicienta en vez de quedarse a esperar, se lanza a las calles, busca otras Cenicientas, otras limpiadoras de chimeneas, se juntan con todas, forman un sindicato, se van a vivir juntas a una casa, abandonan a las madrastras y hermanastras malvadas, las tipas montan una cooperativa estupenda, les sale un montón de trabajo a todas, en otras ciudades, conocen el mundo, son felices, ¿no? Porque a mí los cuentos que me contaron son siempre tú sola, ¿verdad? Quédate tú sola, ya vendrá alguien a salvarte, un hombre se encargará de ti, de solucionarte tus problemas, ¿no? Y eso, por supuesto, ha determinado toda mi forma de construcción, construcción de mi identidad femenina y mi forma de relacionarme con los demás. Entonces, fijaros, ¿no? El cambio brutal que yo he experimentado al decir, no, no, vamos a ver, yo no puedo vivir esperando. Yo no puedo esperar que un hombre me solucione los problemas. Yo sola, frente al patriarcado del capitalismo, no puedo, ¿no? Y bueno, para mí lo fundamental es, para mí, no sé, lo más bonito ha sido cómo construir, cómo hacer con todos los conocimientos que yo adquirí en mi tesis doctoral, cómo hacer para llevar eso a la realidad, construir herramientas que me sean útiles a mí, que sean útiles a todas las mujeres, ¿no? Y que luego, además, fijaros que todo lo que digo está muy basado en el sentido común. O sea, las mujeres no hemos venido al mundo a sufrir. Tú te mereces una buena vida. Las relaciones no tienes por qué pasarlo mal. Es mejor estar sola que mal acompañada. ¿No? Son cosas como muy sencillas, ¿verdad? Pero que el reto que tenemos por delante, supongo que es llevar eso a nuestro cuerpo y a nuestra emoción. Es decir, que no haya contradicción en lo que te dice el cerebro y lo que te dice tu corazón, ¿no? Y que la discusión esta que os he contado del pañuelo, ¿no? De venga, Coral, llámale que tienes que coger el pañuelo, que no se convierta en un sufrimiento total absoluto. Es decir, que yo sea dueña de mis acciones, ¿no? Y que sepa bien qué es lo que quiero, cómo lo quiero y sobre todo cómo ser coherente, cómo cuidar
lo que digo, lo que hago, lo que pienso, ¿no? Ser consciente de cuáles son mis necesidades para, por ejemplo, si me junto con un compañero o con una compañera en una relación hetero o lesbiana, yo pueda decirle a la otra persona qué es lo que quiero, cuáles son mis sentimientos, qué necesito y negociar desde ahí, ¿no? Teniendo en cuenta también las condiciones estructurales en las que nos estamos relacionando, ¿no? Yo, por ejemplo, veo claramente que hay veces que las mujeres nos metemos en relaciones en las que no hay condiciones para disfrutar del amor. Por ejemplo, un tema que es dolorosillo, yo lo sé, pero los mutilados emocionales, ¿no? O sea, los tíos de nena, no te enamores de mí, ¿no? No habéis terminado de echar el primer polvo y ya te está advirtiendo que no te enamores de él, ¿no? Bueno, para mí esto ha sido un descubrimiento total, porque yo antes cuando me decían eso, yo decía, que no, ya veremos, chato. Me lo tomaba como un desafío a mi ego, ¿sí? El ego es una de las cuestiones que yo más estoy trabajando en el laboratorio del amor y en mi interior, ¿verdad? Porque creo que es a través del ego como el patriarcado nos agarra y nos tiene presas de verdad, ¿no? Fijaros una cosa, chicas, cuando una de vosotras está de bajón, ¿qué dicen las amigas? Jo, tía, si tú eres maravillosa, tía, eres fantástica, tía, como tú no hay nadie, eres increíble, eres la mejor, eres especial, eres única, tía, tú eres muy grande, tía. ¿No? Bueno, por lo menos nosotras en Madrid, las amigas eran así, ¿no? A tía, ¿no? Eh, lo que intentamos es subirnos la autoestima, ¿vale? Voy a aclarar un poco por si hay confusión, ¿no? En qué entiendo yo por autoestima y ego, ¿no? La autoestima es la relación que yo construyo conmigo misma. La relación de amor que yo construyo conmigo misma, la manera en que yo me acompaño en el camino de la vida, de la cuna a la tumba, ¿sí? Y la percepción que tengo yo de mí misma. Y el ego, pues yo lo tengo ya muy identificado con el señor patriarcal, ¿sí? El señor patriarcal que te está diciendo todo el rato, Coral, ese vestido te queda fatal porque se te ven todos los michelines, hay que ver las arrugas, no sé qué, hay que ver, Coral, qué tal, ¿vale? Yo tengo un señor patriarcal dentro de mí que está constantemente reprimiéndome a mí y diciéndome que si estoy gorda, que si estoy vieja, que si estoy fea. Y sobre todo me machaca mucho a nivel, ¿estarás a la altura de lo que se espera de ti? No tendrán los demás, se van a decepcionar al escucharte. Hay que ver qué tonterías estás diciendo, ¿no? Es un señor patriarcal que no es mi voz, pero que me está constantemente reprimiendo. En la mayoría de vosotros y vosotras, o sea, en la mayoría de lo que es la sociedad, el señor patriarcal no solo te machaca a ti, sino que también machaca a los demás. Es decir, cuando le digo a mi vecina, ¿tú has visto esa que no se ha casado y anda con este y luego con el otro? ¿No? ¿Me entendéis? O sea, el señor patriarcal no solo se dedica a reprimirme a mí, sino que se dedica también a reprimir a los demás y a disciplinar a los demás, sobre todo a las mujeres, para que sean como tienen que ser, ¿no? ¿Y qué utilizamos para disciplinar a los demás? Los chismes, los rumores, los bulos, ¿verdad? Los comentarios despreciativos, las bromas crueles, ¿no? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que un chico controle su pluma? Así, riéndonos de él, ¿verdad? Llamándole maricón, ¿no? Esto lo sufrimos los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es liberarte tú de tu señor patriarcal y entender cuándo eres tú la que está hablando y cuándo está hablando el señor patriarcal, que además, fijaros, el ego necesita constantemente pruebas de reconocimiento externo, ¿no? Es decir, ¿cuántos likes he conseguido hoy? ¿Cuántos aplausos he conseguido hoy? Eh, eh, Fijaros, por ejemplo, en los famosos, ¿no? Los famosos lo pasan muy mal y muchos necesitan ayuda psicológica porque cuando tú eres una persona muy famosa, tu ego se sube mucho y tu autoestima se baja mucho. Porque en la medida en que necesitas el reconocimiento de los demás, ¿no? El día que no te dicen lo guapa que eres, lo maravillosa que eres y lo impresionante que eres, tu autoestima está por los suelos porque no la has construido la relación contigo misma o contigo mismo y dependes todo el rato del reconocimiento de los demás. El ego es insaciable. O sea, el ego es completamente insaciable, siempre quiere más, ¿no? Más reconocimiento, más aplausos, más tal, ¿no? Y ahora vamos a trasladarlo al ámbito del amor romántico, ¿sí? Si tú coges el teléfono y pones Google, frases para enamorar a las mujeres, y dices, pero si esto me lo dijo el otro día Paco, ¿vale? Porque es que los hombres lo saben. O sea, los hombres que quieren conquistar a las mujeres saben perfectamente que en Google hay un montón de frases, ¿no? La mía favorita es cuando él te mira a los ojos y te dice, nunca había sentido esto por ninguna otra mujer. Nunca como contigo, nunca como tú, ¿no?
que tu corazón es, ¡ah, Dios mío! ¿Vale? Pero vamos, que se lo dicen a todas. ¿Entendéis lo que os digo? O sea, es una frase hecha, es como lo de voy a bajarte la luna, no sé qué y tal y cual, que es como de, bueno, primero baja la tapa del váter y después ya me baja la luna. De alguna manera es por el ego como nos conquistan ahí, como nos manipulan completamente. Lo vemos, por ejemplo, en los casos de narcisismo, ¿no? Que cada vez hay más casos de víctimas de narcisistas que han sido dominadas y atrapadas a través del uso del ego para someternos y para manipularnos, ¿no? Que consiste en decirte, eres una tía maravillosa, no hay otra como tú, ¿no? Y luego, ¡pa! ¿Vale? O sea, primero el narcisista te sube a los cielos y luego te baja a los infiernos, ¿no? Te hace creer que eres la superwoman del siglo y luego que igual no vale para tanto o que le has decepcionado porque ya no, ¿no? Son técnicas de manipulación. Por eso hay que trabajar mucho, mucho el ego, chicas, ¿no? A mí una de las cosas que más me ayuda en la vida es el día que me di cuenta de que yo no soy ni mejor ni peor que ninguna de las demás y que las demás mujeres son mis hermanas. Entonces, no he consentido nunca que un tío me vuelva a decir lo de tú no eres como las demás. Me niego. Porque cuando un chico te dice eso, te está diciendo, mira, las tías sois manipuladoras, arpías, mala gente, ¿no? Caprichosas, irracionales y estáis todas locas. Pero tú no. Y por eso yo te amo. Y por eso tú eres especial. Y claro, tú, ¿sí? No hay por qué denigrar a las demás mujeres para decirle a una chica que te gusta. ¿Eh? Y por eso es tan importante que no caigamos en esa trampa de que es una trampa del patriarcado para hacernos creer que no somos como las demás mujeres porque las mujeres son lo peor, ¿no? Ojito con el ego, ojito porque de verdad es muy poderoso. Nosotras no necesitamos de verdad que nos digan todos los días que somos maravillosas, no lo necesitamos. Y no necesitamos 200 likes en Instagram, ni necesitamos pasar por la facultad y que los hombres nos miren con cara de qué buena está esta tía. ¿Qué es lo que necesitamos? En realidad lo que necesitamos es la gente que nos quiere y que nos cuide. Nada más. ¿Entendéis? O sea, todo lo demás es accesorio. Lo que tú necesitas en realidad es tener una red afectiva bonita, de compañeras, compañeros, gente, familia, la familia que tú eliges, la familia de tu sangre, con la que poder establecer redes de apoyo mutuo, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de guerra, ¿no? Y cuando tú tienes claro eso, pues entonces es mucho más fácil lo de trabajarse el ego, ¿verdad? Para que no te domine y tampoco para que los demás utilicen tu ego para dominarte y para someterte, ¿no? Pero fijaros, esto no nos lo han enseñado en el colegio. O sea, yo esta charla que estoy dando ahora, yo pienso, si yo hubiera escuchado esta charla con 20 años, cuando yo era estudiante en la Universidad Carlos III y iba detrás del amor libre y el anarquismo con la guitarrita, ¿no? Pues yo pienso, joder, si yo hubiera escuchado esto, si me hubiera planteado cosas como cómo utilizo yo mi poder, cómo utilizan los demás el poder, cómo me relaciono con el ego, cómo son las estructuras de relación, si hubiera aprendido todo eso desde bien pequeña, ¿no? De por qué la gente me hace daño, por qué yo hago daño a los demás. ¿Me entendéis lo que os digo? Porque en la medida en que podéis ver la estructura, podéis ver... lo voy a explicar con un ejemplo muy simple. Mi hijo de 5 años, yo le estoy explicando las estructuras, ¿sí? Entonces el otro día dice, mamá, un niño me ha llamado caca. Dice, pero yo sé que no soy una caca, sé que es que quería molestarme. Y le digo, ay, ¿por qué quería molestarme? Y dice, porque quiere ser mi amigo, pero no sabe cómo decírmelo. Wow. Porque a mí cuando me han dicho eres una caca, pues he pensado, pues sí, la verdad que soy una caca, ¿no? ¿Me entendéis? No he entendido, bueno, es que me está insultando porque el niño pues le gustó, o porque no le gustó, o porque se siente solo, ¿no? Etcétera. Yo le estoy explicando a mi hijo las estructuras de poder también, las que tiene él conmigo, ¿sabes? Él tiene unas estrategias para conseguir de mí lo que necesita, que está muy bien, porque hay que ser inteligente en la vida, ¿no? Pero entonces yo le visibilizo esas estructuras, le digo, me estás montando berrinche, porque en realidad yo siento que quieres un abrazo, porque mamá ha estado fuera 2 días trabajando, ¿verdad? Y ahora llego y me montas el pollo, porque quieres un abrazo. Y me dice, ah, pues sí, digo, pues venga, ¿no? Y nos damos un abrazo, ¿verdad? ¿No tal? Y le estoy explicando por qué él hace lo que hace, por qué yo hago también lo que hago, ¿no? Y por qué los demás se comportan así, ¿no? El otro día había en el columpio 2 niñas que cada vez que Gael iba hacia el columpio, ellas iban corriendo a quitarle el sitio, ¿no? Y Gael se sintió profundamente dolido porque lo que más nos duele a los seres humanos es el rechazo y la exclusión. El no sentirte aceptado por los demás, ¿no?
Y yo le expliqué, mira, esas niñas están demostrando que ellas son más fuertes que tú. Están usando su poder para demostrarte que ellas son superiores a ti. Tú ponte con otra cosa, vete al tobogán. Digo, ya verás, digo, si te vas al tobogán, ¿cómo van a ir ellas corriendo al tobogán? Porque en realidad ellas necesitan de ti el reconocimiento de que son superiores, porque si tú no les das ese reconocimiento, ellas van corriendo al columpio para nada, ¿no? Es complejo, o sea, para Gael es complejo, para mí es complejo, porque yo pienso, bueno, ¿y qué necesidad tiene una de demostrar a los demás que eres superior, ¿no? Y de putear de esa manera a los demás para tú sentirte importante y encima reírte con tu amiguita de lo malvada que estás siendo, ¿no? Bueno, pues en la medida en que eso pudiéramos aprender en el colegio, que nos enseñen cómo son nuestras estructuras de relación, cómo nos relacionamos con los demás, no solo en la pareja, sino también, ¿no? Con los amigos, con las amigas, en la oficina, en la universidad, en las asociaciones, en los grupos, en los movimientos sociales, en los sindicatos, en las asambleas. ¿Por qué hay gente que necesita tener el protagonismo? ¿No? Porque hay gente que necesita sentirse superior a los demás. Ya empezando por ahí, ¿os imagináis si trabajáramos esto en clase? Y no la lista de los reyes visigodos, que a mí nunca me ayudó para nada, ni me ha servido para nada, ni la he sacado en un momento difícil de mi vida. A mí me hubiera gustado que me explicaran, ¿no?, cómo funcionan los mecanismos de relaciones humanas, ¿sí? Desde una vista, desde una perspectiva estructural, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora entiendo, ¿no?, lo difícil que es explicarle a la gente el patriarcado si la gente no entiende la noción de estructura, ¿verdad? Que le dice, es que el patriarcado es una estructura de dominación y sumisión, no sé qué. Hay mucha gente que no logra ese nivel de abstracción porque no nos enseñan realmente a pensar en estas estructuras de relación. No solo, yo por ejemplo entiendo, ¿no?, que está el capitalismo, ¿verdad?, como estructura económica, pero también las relaciones entre nosotros y nosotras, ¿no? Son capitalistas y son patriarcadas, o sea, patriarcados, y están atravesadas y impregnadas bueno, pues de esos valores y de esas ideologías. Yo soy capitalismo, yo soy patriarcado, ¿sí? Entonces, desde que lo veo en mi interior es como yo me lo puedo trabajar y como además también puedo invitar a los demás a unirse a un cambio de estructuras, ¿no? Antes de entrar en la charla, pues hablaba con las compañeras de la unidad de igualdad de cómo es tan importante como trabajar con la imaginación. ¿Me explico? Ahora en el 8M que todo el mundo empieza a meterse en estas conversaciones de bar de machismo y feminismo, es que las mujeres vaya tela, es que los hombres no sé qué, ¿no? Que son conversaciones estériles que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Yo digo, joder, pues, por ejemplo, a los chicos estos que siguen tanto a Vox y a la extrema derecha, ¿no?, y a estos youtubers misóginos, decirle, pues, en vez de ponerte a discutir con ellos, ¿no?, pues decir, oye, ¿tú cómo acabarías con el incremento de violaciones grupales a niñas y adolescentes en manadas de hombres? ¿Cómo harías tú? ¿Qué se te ocurre a ti? Imagínate que eres el presidente del gobierno de España, tienes un equipazo de gente y tienes unos millones de euros. ¿Cómo haces? ¿No? Para tal. Lo mismo ocurre también con los procesos personales, es decir, en la medida en que yo, por ejemplo, soy capaz de imaginarme a mí misma liberada, ¿no? Por ejemplo, liberada de los celos, liberada del miedo a no ser querida, liberada del miedo a la soledad, liberada del miedo a la precariedad, el miedo al fracaso, ¿no? Un montón de cosas que yo me estoy trabajando en mi interior. Yo, claro, pues como mujer intelectual siempre teorizo, ¿no?, abstraigo, analizo, ¿vale? Pero el siguiente paso para la liberación de las mujeres es imaginarla y llevarla a cabo, ¿no? Y atrevernos a soñar, ¿no? En un mundo, por ejemplo, ¿cómo sería un mundo en el que las parejas pudiesen disfrutar del amor y del sexo y pasarlo bien y separarse cuando ya no se quieren más? Sin más, ¿no? Con libertad y con alegría. ¿Cómo sería un mundo en el que las mujeres no tuviéramos doble jornada laboral? Y de ahí a lo personal. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera yo que emplear tantas horas en hacer el trabajo que mi compañero no hace, ¿no? ¿Me explico? Es decir, lo personal, lo político, ¿no? El atrevernos a imaginar otras formas de relacionarnos, otras formas de organizarnos económica, social y políticamente, otras formas de sentir, ¿no? Porque creo que esta es una de las herramientas más bonitas y a la que menos estamos acostumbradas, ¿no?
porque nos quedamos mucho en el análisis y en el diagnóstico de la situación, pero el siguiente paso obviamente es imaginar otro mundo mejor, ¿no? Y hablábamos en este sentido hoy de cómo la gente se queda alucinada cuando les explicas que antes del patriarcado no había patriarcado, es decir, que el patriarcado no nació con el Big Bang. El patriarcado es una estructura social y política en la que entramos hace unos pocos miles de años, ¿no? Y de hecho todavía hay resistencias, es decir, todavía hay culturas en el planeta que no son patriarcales, lo cual nos permite imaginar que podemos acabar con el patriarcado e inventar otra forma, ¿no?, de estructura social y económica bajo la que relacionarnos. Entonces, bueno, quería terminar aquí también para daros espacio a vosotras y a vosotros para que preguntéis. Disculpa si me he enrollado mucho, que siento que está aquí. Estaba muy rico el café, entonces estoy Y bueno, pues me gustaría, ¿no?, que si podéis, pues, bueno, pues me hicierais las preguntas que queráis o las críticas amorosas que queráis. No sé si os he comentado que tengo una discapacidad auditiva. Soy sorda, entonces, pues hay un par de microfonitos que os van a pasar, ¿vale? Para, como además con las mascarillas no puedo leer los labios, pues nada. Y si no, pues ya las compañeras me traducen. Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Bueno, pues abrimos un espacio de debate, preguntas, comentarios. Coral, hiciste mención a una asignatura que estudiaste que... No digo. ¿No ¿Se sé? oye algo? No. Mira a ver si está encendida. ¿Me oyes? A ver, ¿Se oye? un poco más, sí. Hiciste mención a una asignatura que estudiaste que se llamaba, que dijiste que te ayudó a conocer mucho más de todo lo que es inmerso en todo aquello que nos venden en los textos y demás, que se llamaba análisis de contenido y algo más de textos que no pillé y me gustaría investigar un poco sobre eso. Es semiótica, ¿verdad? La asignatura que estudia es semiótica, o sea, la lectura, ¿verdad?, en los productos culturales para entender la ideología que subyace a ellos, ¿no? Entonces, se trata de ver cómo te cuentan la historia, qué es lo que no te cuentan, cómo te la están contando y, bueno, sobre todo, cómo el discurso, ¿verdad?, qué elementos ideológicos subyacen en el discurso. Y es una cosa maravillosa, ¿no? Por ejemplo, claro, a mí me cambió la vida porque me acuerdo un concierto de Los Chunguitos, que yo me subía todas las canciones, y, ¿no?, con las amigas y tal y cual, y yo fue, Dios mío, por favor, la cuarta canción era de, pero bueno, todo el rato de mujer cruel, no sé qué, tú eres tal y cual, ¿no? A partir de ahí, la verdad es que es como que te ponen las gafas violetas y ya no te las puedes quitar. Para nada, ¿no? Y lo veo en todo, en las conversaciones, en las películas, en la música, en todo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo creo que es el elemento ideal, por ejemplo, para que los niños y las niñas aprendan a distinguir las noticias falsas de las noticias reales y que aprendan a ver la televisión, las noticias y también la información y el entretenimiento que reciben, viendo todo el tiempo qué intereses se ocultan, ¿no? Pues no sé, es como cuando, bueno, que tienes la capacidad de ver cuál es la ideología del mundo, cuál es la ideología del país, del diario público, de lo que hay diario, ¿no? Y a qué grupos pertenecen, ¿no? Que esto es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Para tú poder, por ejemplo, analizar una noticia de un periódico de extrema derecha, tienes que saber quién está pagando eso. ¿Me entendéis? ¿Qué grupos de interés están pagando para que tú veas el asunto? Entonces, claro, es analizar el discurso desde la economía, la política, lo social, lo sexual, lo sentimental, ¿no? Y también, bueno, pues todos los valores que subyacen, o sea, en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Puedes leer la Biblia y te das cuenta que es un producto del patriarcado de hace 2000 años
que hoy todavía sigue vigente en nuestra cultura, y también saber de dónde vienen, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me ayudó mucho a entender que el romanticismo alemán, ¿no?, y europeo venía de la burguesía, de los valores de la burguesía, de la acumulación del capital, etcétera, ¿no? Y bueno, pues creo que es una de las claves para educar a los niños y a las niñas a ejercer el pensamiento crítico y también a tener, ¿verdad?, una idea de cómo nos manipulan los medios, cómo y para qué, ¿no? Y con qué fin, ¿no? Porque una película, por ejemplo, de princesa tradicional puede parecer inofensiva, ¿no? Hasta que coges y te empiezas a analizarla y entiendes, ¿no? Por qué salimos llorando solas y necesitamos tanto a los príncipes azules, ¿no? Pues creo que eso le da mucha autonomía a los niños y a las niñas para entender el mundo en el que viven, ¿no? A mí, desde luego, es que me cambió la vida, porque si te pone eso con la gafa morada, ya ahí estamos. Hola, ¿se me escucha? Coral, tú has dicho que tú cuidas a tus hijos y digamos que los estás intentando educar, enseñándoles el tema de la estructura y demás. Y yo quería saber desde cuándo lo haces y un poco cómo lo haces, es decir, qué técnicas utilizas o cómo se lo explicas a unos niños pequeños y demás. Pues es que, claro, empecé conmigo misma a intentar, desde la autocrítica amorosa, ver cómo me relaciono yo con los demás, ¿no? O sea, empecé conmigo misma a ver cómo consigo lo que quiero, cómo estoy tratando de conseguir esto o lo otro y qué estrategias empleo, ¿no? Y ahí me di cuenta, mira, pues la estrategia del victimismo, ¿no? La estrategia de seducción, que siempre me ha ido, la verdad, mejor tratando de seducir que tal, ¿no? Y sobre todo, bueno, es que es un proceso ahí que empecé conmigo misma para intentar entender cómo yo me relaciono con el mundo y los demás se relacionan conmigo y con el mundo. Y me pareció, ¿no?, el decir, si hubiera salido todo esto, yo todo el rato pienso, lo que me podía haber ahorrado. O sea, me veo a mí misma en la facultad estudiando humanidades, ¿no? Sin entender apenas, ¿no?, cómo se construye la masculinidad, cómo se construye la feminidad, cómo aprendo a ser patriarcal, cómo sufro y ejerzo el patriarcado, todo eso, ¿no? Me hubiera encantado tener estas cuestiones tan claras porque han sido descubrimientos que he ido haciendo en la medida en que he ido leyendo, pensando y hablándolo, ¿no? Por ejemplo, las conversaciones con amigas, yo no sé vosotras si tenéis, pero yo no sé cuántas horas pasábamos hablando de los hombres. Es que a los hombres lo que les pasa, es que a los hombres lo que les pasa, ¿no? Es que, claro, porque no sé qué, tal y cual. Y bueno, pues sobre todo lo importante es qué me pasa a mí, más que qué les pasa a los hombres, qué me pasa a mí, qué nos pasa a nosotras, ¿no? Y el capaz de ver las estructuras colectivas. Cuando empiezas a pensar en plural es cuando ves la estructura, ¿no? Que no soy solo yo, que es mucha gente, ¿no? Y empiezas a entender por qué existe la mentira, el chantaje emocional, para qué, ¿no? Y cómo las usamos. Y bueno, pues con el niño yo creo que es o sea, como sé que de momento a él no le van a dar este tipo de educación, pues me parece fundamental porque vivo con mucho miedo a la violencia que él puede recibir y que él puede dar a los demás, ¿no? Y entonces también le estoy intentando enseñar a que se vea él a sí mismo su estructura y la pueda explicitar, ¿no? Y he hecho esto porque me he sentido así, ¿no? Para que también entienda que no hay ningún acto, por ejemplo, que justifique el que tú hagas daño a alguien bajo ningún motivo. Y bueno, ahí estamos porque es una tarea un poco titánica, la verdad. Muchas gracias. Hola. Julia, pásale ese porque no. Ahora. ¿Ahora? Vale. Yo estoy interesada en el libro de hombres que ya no hacen sufrir por amor,
Y me gustaría saber si el libro va recomendado más a adultos jóvenes o se podría regalar, por ejemplo, a un padre un típico padre de familia que sí que está abierto al feminismo, pero después con sus actos, con sus acciones, realmente no fomentan ese feminismo que dicen que son. Pues bueno, yo creo que, hombre, es que es un libro para todas las edades, porque ya digo, lo escribí como muy sencillito y con humor, ¿no? Claro, mi editora me decía, pero Coral, si es que los hombres no se van a leer este libro. Y decía, ¿cómo que no? Y digo, ¿cómo que no van a ir a las librerías en masa a comprar el libro? Efectivamente, luego cuando estoy en actos y tal, pues siempre firmo el libro de hombres que me lo traen chicas, ¿no? Y para mi papá, para mi hermano, para mi novio, para mi amigo, para mi primo. Pero bueno, los hombres que lo han leído pues dicen que, bueno, que está bien, ¿no? Que les mete un poco de caña, pero que, bueno, pues que gracioso, que a veces soy un poco dura, pero que, bueno, cada uno como según le vaya tocando, ¿no? Pero yo les digo, es que si no remueve no sirve de nada, o sea, tiene que remover un poquillo, tiene que escocer un poquillo, ¿no? Para que tenga un poco de tal. No es fácil, porque además yo creo que a los hombres les cuesta más hacer autocrítica amorosa. Es que no nos enseñan, claro, tampoco hay que ser realistas, no nos enseñan a hacer autocrítica, a verte tú a ti misma y a revisarte, ¿no? Porque siempre es más fácil culpabilizar a los demás que responsabilizarte tú de ti misma, pero bueno, que yo creo que el libro es accesible y se entiende perfectamente, ¿no? Y que vale para todas las edades y que sobre todo te plantea, lo que yo hago no es tanto ofrecer soluciones, sino más bien preguntas que tú puedes hacerte para trabajarte tú lo que te tienes que trabajar y llegar al final de donde tienes que llegar, ¿no? O sea, lo digo porque yo, por ejemplo, yo durante muchos años he practicado el autoengaño de una manera magistral, porque claro, tengo buena oratoria, entonces me convenzco a mí misma de cosas, ¿no? Bueno, pues, con un arte y una maestría impresionante. O sea, lo de los niveles de autoengaño son fortísimos. Entonces, en mi proceso de autocrítica, lo que hago con el autoengaño es, pues, preguntarme, ¿no? Pues mira una cosa, ¿no? Por ejemplo, preguntarte, ¿tú te estás divirtiendo en esta relación? Que es una pregunta que nunca nos hacemos. O sea, has empezado con un chico, ¿no? Imaginaros, tú te estás divirtiendo, tú llegas a casa con una sonrisa, ¿no? Tienes orgasmos grandiosos, te lo estás pasando bien, o tú estás con la angustia, con ansiedad, con tal, ¿no? Pues yo me voy haciendo preguntas así. Otra pregunta que me hago es, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿No? Entonces hay veces que digo, sí, estoy bien, gracias, ¿no? Y entonces digo, ¿seguro, Coral? ¿No? Yo trabajo mucho con eso, ¿no? Que me digo, sí, porque y ¿tú, seguro? ¿Verdad? Y entonces pues me ayuda mucho, ¿no? El ir, pues para irme trabajando las cosas y los conflictos con la gente, ¿no? Pues o sea, la autocrítica me ayudó mucho, claro. Una cosa muy importante es que la autocrítica requiere una cantidad de humildad, o sea, de humildad, ¿me entendéis? Para reconocerte las cosas a ti misma, humildad para entender por qué haces lo que haces, también humildad para pedir ayuda, porque, bueno, a los hombres, por ejemplo, les cuesta muchísimo, ¿no? Pedir ayuda profesional o pedir ayuda a su alrededor cuando están mal. Entonces creo que hay que ser muy, muy humilde y eso, bueno, pues es una cosa que hay que ir trabajando y que además siento que es una cuestión de entrenar. O sea, igual que vamos al gimnasio a entrenar los músculos, podemos ir a entrenar esto y ensayar, ¿no? Y ir viendo, porque yo hay veces, por ejemplo, cuando empecé a trabajarme en la asertividad, ¿no? Pues yo me animaba a mí misma. ¿Vale? Fijaros, una de las técnicas que he aprendido, ¿no? Para trabajar todo el tema de la autocrítica amorosa es que yo ahora soy capaz de congelar una escena, o sea, le doy al stand-by, la pongo en pausa y digo, esta escena requiere de ti que digas que no, Coral, con valentía, dilo, no te va a pasar nada. Mira a los ojos a esa persona y di no, ¿vale? Porque cuando soy capaz de entender qué está requiriendo la escena de mí, o la situación en la que estoy, ¿no? Pues es como puedo yo ir modelando y poniendo en práctica toda la teoría. Es decir, yo os puedo dar ahora mismo un taller estupendísimo de asertividad, ¿no? De comunicación no violenta, de pero luego
la clave es cómo la aplico yo a mi día a día, ¿vale? Entonces yo ahora me estoy dando cuenta de estructuras de relación en las que yo estoy que requieren una respuesta por mi parte que a lo mejor nunca he dado en la vida, pero que tengo que empezar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo he estado muchos años en una estructura de maltrato con una amiga en la que yo me victimizaba completamente, ¿vale? Y era de, joder, ¿por qué me hace esto? Hay que ver, no sé qué, tal y cual, ¿no? Ahora he entendido cómo opera ella, cómo opero yo, los esquemas que hemos venido utilizando de relación y la retroalimentación de la relación tóxica, ¿no? Cómo yo me he victimizado pensando que yo era la pobrecita hasta que asumo la responsabilidad que tengo en mi autocuidado y es entonces cuando empiezo a poner límites a la amiga y a decirle, mira, no, ¿no? Y a reconocer también cómo yo le impongo mi poder a mi amiga y cómo trato de hacerla ver que tengo yo razón y cómo la impongo que no debe de autodestruirse ni acabar con su vida porque la vida es muy bonita y porque una puede y porque no sé qué, ¿no? Cuando en el momento en que yo empiezo a ser un poquito humilde y me doy cuenta que yo no voy a salvar a nadie, que no voy a salvar a nadie, y menos por mucho que sea gente querida. No soy la salvadora del mundo y no voy a convencerla de que se tiene que cuidar y no voy a sacarla de su alcoholismo y no voy a evitar. O sea, lo único que puedo hacer es que ella no me haga daño a mí. Nada más. Entonces, joder, eso es una liberación enorme. Cuando tú te das cuenta que no vas a cambiar a una persona. Cuando te das cuenta de que tú no tienes poder ni para salvar al alcohólico, ni al ludópata, ni al cocainómano, ni al mutilado emocional, ni al tacaño emocional, no vas a salvar a nadie y no vas a cambiar a nadie, que es una de las cosas que más nos insisten a las mujeres con el amor romántico. Todo el tiempo es, tú le puedes cambiar, tú le puedes llevar por la buena senda, tú le puedes educar, tú le vas a enseñar lo que es el amor, tú, ¿no? Y es mentira, ¿eh? Cuando de repente dices, mira, me están todo el rato machacando con la idea de que le puedo cambiar para que aguante a su lado. Tú dejas una liberación, ¿no os imagináis? O sea, cuando tú te das cuenta de que tú no vas a salvar ni a tu amiga ni a nadie, ¿no? Y que tú lo único que puedes hacer es trabajar en ti. Por ejemplo, yo ahí me di cuenta, ¿por qué le insisto tanto a mi amiga en que se cuide? Porque no me estoy cuidando yo. Porque no me estoy cuidando yo, o sea, porque es más fácil decirle a alguien, oye, que tienes que hacer esto, esto y esto para ser feliz, que decírtelo tú a ti misma y poner un plan de autocuidado responsable y honesto contigo mismo, ¿no? Entonces yo ahora siempre que me dan ganas de salvar a alguien digo, ¿sí? ¿Vale? Soy capaz ya de identificarlo, ¿no? Y de verlo y decir, no, tú, ¿cómo te estás cuidando tú? Que a los demás no les vas a salvar la vida y que no es tu papel, además no te toca y no lo vas a conseguir y además es uno de los mitos más dañinos, ¿no? Del mundo, el pensar que puedes tú ayudar a la gente a salir de sus... No, tú puedes estar ahí acompañando, obviamente, pero no vas a salvar a nadie y lo importante es trabajarte tú. Bueno, pues todos esos procesos, ¿no? Pues requieren de mucha capacidad de, bueno, siento yo, ¿verdad? De ser humilde y de también hablar contigo mismo. Creo que los hombres lo que necesitan es precisamente entrenamiento para aprender a hablar de sus emociones, de sus sentimientos, ¿no? De cómo son, de cómo están y mucha valentía. Mucha valentía. Nosotras, claro, en el grupito de amigas del cole, pues sí que aprendemos a hablar del lenguaje sentimental, de cómo nos sentimos, de cuáles son nuestros sentimientos y emociones. Lo tenemos incorporado, ¿no? Pero los hombres tienen que empezar a entrenar. Entonces hay que abrir gimnasios para entrenar, ¿no? Pues no solo los músculos, sino sobre todo, pues eso, cómo aprender a ser mejor persona, cómo poder liberarte de los patriarcados, cómo simplemente tomar conciencia de cómo son tus relaciones con tu entorno más cercano. Eso es lo primero que yo les pediría a los hombres que se quieren trabajar, ¿no? Los patriarcados. Vale, gracias. Pues ya tiene por dónde empezar con tu libro. No te oí. Ya tiene por dónde empezar. Claro, es mucha tarea, es mucha tarea. Pero bueno, todo es ponerse. Pégatelo y habla bastante fuerte, ¿vale? Vale, gracias. ¿Se escucha? Sí, vale. Yo quería darte las gracias primero, Coral, por estar aquí y bueno, porque es verdad que yo me siento bastante privilegiada de poder escucharte ya presencialmente, porque es verdad que sí que he visto algunas conferencias online, sobre todo en el confinamiento y bueno. Y también dar las gracias a Rosa
y a la Unidad de Igualdad por organizarlo. Y nada, yo no sé si el resto habéis leído alguno de los libros de Coral, supongo que sí, pero a mí, no voy a decir que me ha salvado, pero sí es verdad que me ha ayudado bastante. Y entonces yo era más una pregunta, porque sí es verdad, bueno, el del contrato amoroso ha sido el genial, porque es verdad que te da muchas herramientas para poder tener relaciones adecuadas. Pero pensando en esto que hablas de la autonomía emocional, no sé si a lo mejor algún libro que estés pensando si puede ir por ese sentido o si por ahí nos puede ayudar un poquito más a indagar. Era esa La mi autonomía pregunta. emocional es lo que Sí. más te... Ajá. Sí. Pues sí, o sea, bueno, ahora estoy intentando encontrar tiempo para escribir, que esa es la clave ahí de lo más difícil, pero sí, yo creo que es un concepto fundamental, sí, sí. Todo eso me lleva un poco a, bueno, como, no sé, ahora estoy como con ganas de ofrecer herramientas a profesores y a profesoras, a mamás y a papás para trabajar esto desde la adolescencia, ¿no? Porque creo que, bueno, como explica antes, ¿verdad? Que para mí esa es la vía, ¿no? A través de la educación. Todo el mundo dice, necesitamos educación. Sí, sí, no, pero necesitamos educación feminista, ¿no? Porque la educación hasta ahora, la educación que estamos impartiendo a los niños y a las niñas es patriarcal, competitiva, jerárquica, etcétera. Entonces no es que necesitemos más educación feminista, educación para la paz, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? El entender nuestras estructuras, el hacernos conscientes de por qué la gente hace lo que hace y para qué. Y bueno, pues la verdad es que hay una cosa que que me da mucho la vidilla, que es pensar que esas semillas que estamos sembrando están dando sus frutos. Sí, siento que van dando sus frutos en mí, lo veo claramente, ¿no? De cómo yo antes, por ejemplo, era muy celosa y ahora ya no. De cómo yo antes pues estaba más atrapada por las exigencias del entorno sobre, pues ya sabemos, los roles de mujer y tal, y cómo ahora me he liberado mucho, ¿no? Me he liberado de la tiranía del que dirán, me estoy trabajando también el miedo al fracaso, ¿no? O a pasar de moda, ¿no? O a tal. Ahora estoy empezando, por ejemplo, un fascinante recorrido que es analizar mi personaje, la relación que tiene Coral Herrera conmigo misma, ¿no? Bueno, pues el desdoblamiento de persona y personaje, ¿no? Pues, por ejemplo, ayer, ¿no? Que fui a la Mani de Sevilla, ¿no? Y me vinieron un grupo de mujeres, ¡ay, tú eres Coral Herrera y tal! Y yo, sí, porque yo había ido de incógnito, ¿no? O sea, sin decir ni mu en las redes sociales ni nada, y yo decía, pues sí, voy de incógnito. Pues no voy de incógnito, me conocen, me reconocen, ¿no? Bueno, pues cómo trabajo eso, mi ego, el ego y la autoestima, ¿verdad? El reconocimiento, y luego los procesos de idolatría, ¿no? Estoy trabajando ahora mucho en lo que te fijas, es que son un montón de libros, o sea, lo que se me van ocurriendo, ¿no? La relación, eso de la idolatría, de cómo yo me he sentido cuando veo a un famoso y me habla un famoso o una famosa, y cómo mi cuerpo, ¿verdad?, reacciona cuando veo a alguien famoso y cómo luego, cuando me ocurre a mí eso, pues me quiero hacer pequeñita, me quiero hacer invisible. También hago como que, o sea, intento, por ejemplo, que los halagos me entren por aquí y me salgan por aquí para que no se me queden, ¿no? Es todo ese trabajo, la verdad es que, joder, son muchas cosas. Nada, la conquista yo creo que es a ver cómo hago para conquistar el tiempo, ¿verdad? Para escribir. Y también me nutro muchísimo de, bueno, pues de la interacción con mis lectoras en redes sociales, ¿no? El ver también cuáles son los temas que más nos interesan, los que más necesitamos, ¿no? Los que más nos ayudan. Porque para mí yo estoy convencida que el proceso de liberación pues tiene que ser colectivo y que también es imparable ya. O sea, es decir, yo siento que pocos hombres en la vida ya van a encontrar, por ejemplo, mujeres como mi abuela, ¿no? Dispuestas a cocinar, a fregar, a limpiar, a tragar, a aguantar cuernos y a aguantar malos tratos. Y que en ese sentido, pues ya vamos para adelante. Supongo que ahí la clave está, sobre todo yo siento ahora que está muy en las nuevas generaciones, ¿verdad? También. No sé si tenéis más preguntas, cómo andamos de tiempo.
Bueno, ¿alguien quiere comentar alguna cosita más? Bueno, pues vamos cerrando. La verdad es que estamos clavaditas de tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Coral. La verdad es que yo creo que ha sido un placer y bueno, este enriquecimiento, ¿no? De escucharte y de escuchar a las compañeras que han hablado. Y así vamos avanzando, ¿no? Haciendo cositas comunitarias, aunque no sea el ambiente, ¿no? Así de este foro. Bueno, yo quiero también daros muchas gracias a toda la gente que estáis aquí y que habéis participado de este miércoles violeta. Vale. Y os animo a mirar el programa porque hay cosas también bastante interesantes por ahí, por si podéis, ¿no? Participar, porque yo creo que lo importante es que nos vayamos conociendo, que vayamos interactuando y que así vayamos avanzando hacia una universidad un poquito más igualitaria y más saludable, ¿no? Que un poco se trata de eso. Me comentaba Sebastián, que es otro técnico de la Unidad para la Igualdad que no ha podido estar aquí, que por favor diga a la gente de la red de voluntariado que, bueno, vais a recibir un correo si no lo habéis recibido ya, porque yo lo escribí ayer, pero había ahí una cosita que solucionar, que la parte práctica para el alumnado será el 29 de abril con la compañía de teatro social Salamandra. Se va a hacer un teatro foro que está bastante interesante y lo hemos organizado de manera que sea un poco más amplio, porque para la gente del PAS y el PDI que quiera asistir, pues le servirá para esas horas que hay por ahí un poquito pendientes, o si las tienen cubiertas, pues no pasa nada, pueden asistir, ¿no? Recibiréis un correo más detallado, pero para que os quedéis con la tranquilidad y os lo vayáis pensando, ¿vale? Y bueno, pues eso, muchas gracias de verdad a toda la gente que estáis aquí, porque intercambios como este son los que hacen que merezcan la pena el trabajo que se hace desde la Unidad para la Igualdad y, bueno, el Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, que tiene nota, si se dice todo de seguido, ¿verdad? Y bueno, pues nada, muchas gracias, a disfrutar de este mes de marzo. Muchas gracias a todos y a todas.